Ya, y dentro de la farmacología gastrointestinal la vamos a dividir en dos grandes tópicos para que nos quepan las 2 horas de clase de hoy, ¿ya? La primera es la farmacología del control de la secreción ácida, ya que es una de las patologías más relevantes dentro gastrointestinal, y la segunda es una farmacología que se asocia más bien a los movimientos espasmódicos y a la cinetosis del sistema gastrointestinal, que es la que vemos en la siguiente clase, ¿ya? Entonces, en el contexto del control de la secreción ácida, y solo a modo de resumen, como suelo hacerlo yo en estas clases, comentarles que a nivel del sistema gástrico, nosotros tenemos unas células que son conocidas como células parietales, ¿ya? Que son las encargadas de secretar el moco y el ácido que mantienen el status quo del sistema gástrico, ya que nos permiten en el fondo la degradación de los alimentos. Esta enzima, esta célula parietal, secreta el ácido mediante la acción de una enzima de membrana que es una protón potasio ATPasa, ¿ya? O sea, en el fondo secreta el protón mediante el apoyo del potasio y depende del ATP, ¿ya? Pero además secreta el moco a través de la producción de prostaglandinas, ¿ya? Y para eso tiene en su cara vasolateral receptores de prostaglandinas, particularmente el receptor tipo EP3, ¿ya? Además de todo eso, dentro de su cara, de esta misma cara, va a tener receptores muscarínicos tipo M3, va a tener receptores de CCK o de colecistoquinina, va a tener receptores histamínicos y va a tener receptores asociados a somatostatina, ¿ya? Entonces, si se fijan, hay una gran cantidad de regulación de la secreción ácida de la célula parietal. ¿Cuáles me interesa que hagamos hincapié? Primero, comentarles que lo primero que les había dicho yo, que la secreción de mucosa dependía entonces de la secreción de prostaglandinas. Por lo tanto, necesitamos que en nuestro sistema gástrico haya una buena secreción de las prostaglandinas para asegurar una buena secreción de mucos, y así nos aseguramos de que haya una protección de esta célula parietal a el pH ácido que hay en el medio, ¿ya? Por lo tanto, necesitamos siempre una buena producción de prostaglandinas. Por otro lado, comentarles que la mayoría de la distensión gástrica, cuando uno ingresa alimento al estómago, se ve modificada o alterada por la concentración de gastrina en esta zona extracelular, ¿ya? Por lo tanto, la distensión gástrica o el aumento de alimentos en el espacio gástrico va a producir que se secrete gastrina, y la gastrina a su vez va a activar estos CCK que van a hacer que se secrete más ácido, ¿ya? La secreción de ácido va a depender del influjo de calcio, por si acaso, ¿ya? Entonces, mientras más influjo de calcio, más ácido. Por otro lado, nosotros tenemos reguladores internos de la secreción de ácido que van a ser más bien asociados al ácido basal que nosotros secretamos. Uno de ellos es el receptor de histamina tipo H2, ¿ya? El receptor de histamina tipo H1 es el que nosotros asociamos con la respuesta alergénica en los mastocitos, ¿ya? El clásico sistema histaminoide. Pero nosotros tenemos acá otro receptor, que es el tipo H2, que lo que hacen es que mantienen los niveles basales de secreción ácida, ¿ya? También son estimulados por la gastrina. Por lo tanto, si hay un aumento de alimento, la gastrina estimula el CCK, estimula el calcio y estimula la salida de ácido. Pero la gastrina a su vez estimula a las células enterocromafines, que secretan a su vez histamina y que a su vez lo que generan es una secreción de ácido mediada por el receptor tipo H2, ¿ya? Entonces, con esos dos me interesa que sepan. No significa que los otros no sean importantes, pero lo voy a ver en farmacología, ¿ya? Entonces, en ese contexto vamos a tener, vuelvo a repetir, que la célula parietal va a depender su secreción ácida de los niveles de histamina, que se refieren a los niveles de ácido basal, más lo que está acentuado por la gastrina. Los niveles de acetilcolina, mediados por los receptores M3 y M1, ¿ya? De antes solo mencioné el M3, pero también el M1 es importante, pero que también a su vez dependen de gastrina. O sea, en el fondo todo depende de la concentración de gastrina. Y finalmente la gastrina, que se ve estimulada por la ingesta de alimentos y la distensión abdominal, ¿ya? Entonces, en ese contexto, vamos a decir, nosotros tenemos que administrar fármacos que nos permitan regular la secreción ácida, debido a que hay una cierta cantidad de patologías que se asocian con un aumento de la acidez gástrica, ¿ya? Tenemos el reflujo gastroesofágico, la acidez péptica, la disminución de la tensión del píloro, por ejemplo, tenemos las úlceras gastroduodenales. O sea, tenemos una cantidad de patologías que necesitamos tratar
siendo la más común el reflujo gastroesofágico, que la sufre aproximadamente un 25% de la población. Entonces, frente a eso que acabamos de ver, nosotros podemos utilizar dos tipos diferentes de fármacos, ¿ya? Los fármacos sistémicos y los fármacos no sistémicos. Sistémico hace referencia a que ingresa al sistema vascular y por lo tanto genera un efecto desde la cara interna del estómago, ¿ya? Y tenemos aquellos fármacos que son no sistémicos y que generan su efecto directamente sobre el ácido clorhídrico del estómago, ¿ya? Y lo más clásico de ellos son las sales de fruta. Dígame, Sebastián. En relación a la diapo anterior, la histamina y la gastrina también afectaban en la secreción de ácido. Sí. De hecho, la gastrina es la power. La gastrina es la que aumenta tu secreción de ácido. Cuando tú, por ejemplo, piensas en una naranja sabrosa y dulce, si tú en ¿Ya? este momento ya lo hiciste, así que te puedo asegurar que ya ocurrió. Lo que va a ocurrir es que en tu sistema gástrico va a haber una sobrecarga o descarga de gastrina. Y la gastrina va a generar que aumente la concentración de ácido que hay en tu estómago, preparándose para la naranja que no va a llegar, porque solo te la imaginaste. Pero tu sistema se preparó para eso, ¿ya? Eso hace la gastrina. Te prepara el estómago para la ingesta del alimento. Y Ya, la profe. gastrina estimula la histamina. Por lo tanto, lo que hace es que después de que ingrese el alimento, se mantenga la concentración de ácido de manera óptima para todo el alimento que uno va a consumir. Pero además la histamina se encarga de la secreción basal, cuando no hay alimento ni pensamiento asociado al alimento. Como que la histamina mantiene la acidez constante de nuestro estómago En y si efecto, ingresan alimentos va a ingresar, se va a activar la gastrina. la gastrina, y se va a estimular aún más. Nosotros tenemos que tener siempre una pequeña concentración de ácido en el estómago, siempre. Y es por eso que las personas que sufren de enfermedad péptica, en la noche sufren de mucho dolor gástrico. Eh, Antes de contestar la Constanza, lo que les mencionaba yo, las personas que sufren de enfermedades pépticas, del origen que sean, cuando ellos en la noche se despiertan, como hay una secreción de ácido exagerada, ellos sienten muchísima secreción ácida durante la noche, que les cuesta para dormir, que los hace levantarse, que los hace moverse, y después en la madrugada, en la mañana, es horroroso, el dolor es muy, muy, muy fuerte, ¿ya? Entonces, de hecho, uno puede casi diagnosticar solo por la sintomatología dolorosa de la matutina, ¿ya? Y nocturna. Ahora, en el caso de Constanza, que me pregunta aquí qué dije de los no sistémicos, los fármacos que no son sistémicos son aquellos que actúan directamente sobre el ácido clorhídrico, es decir, no necesitan ser absorbidos por el sistema, no actúan sobre las células gástricas, actúan directamente sobre la secreción ácida. Y las más comunes son las sales de fruta, que ustedes probablemente conocen, la sal de fruta heno, que es la más utilizada, o el bicarbonato, que se toma mucho, en muchos lugares, ¿ya? Entonces, esos son los no sistémicos, actúan directamente inhibiendo el ácido de nuestro estómago, ¿ya? No significa que no se absorben menos, ojo, y que su función no depende de la absorción. Son las dos cosas más importantes, ¿ya? Entonces, veamos los tipos de fármacos que tenemos. Tenemos, todo esto es la familia del control de la secreción ácida, así se llama el capítulo. Entonces vamos a tener a los inhibidores directos de la secreción ácida. Dentro de ella vamos a tener a los antagonistas de gastrina, que no se utilizan aquí en Chile, así que es solo anecdótico contarles, ¿ya? A los neutralizantes de la secreción ácida, los que hacen actividad ácido básica en nuestro estómago, que son los no sistémicos. Ejemplo, los antiácidos clásicos como las sales de fruta. Vamos a tener a los fármacos protectores de la mucosa. Ejemplo, los productores de prostaglandinas como el misoprostol. ¿Ya? El misoprostol lo vamos a ver ahora y después lo vamos a volver a ver en algunas clases más en anticoncepción. ¿Ya? Vamos a tener aquellos que son inhibidores de la secreción y por lo tanto también protegen la mucosa, como son los antihistamínicos de la familia H2. Eso es lo más importante, que son dos. Y los inhibidores de la bomba ATP, protón, potasio. ¿Ya? ATPasa, protón, potasio. ¿Ya? ¿Tenemos más fármacos? Sí. Tenemos fármacos anticolinérgicos. De hecho, yo les mencioné que como teníamos receptores de muscarina, si nosotros inhibimos al receptor de muscarina, inhibimos la secreción ácida del estómago, pero también inhibimos el movimiento gástrico, ya del antro gástrico. Por eso es que los anticolinérgicos no se usan de manera habitual, de manera ambulatoria, porque nosotros no queremos inhibir la función gástrica, solo queremos inhibir la secreción de ácido. Pero cuando hablamos de cirugía o hospitalario, los anticolinérgicos se pueden utilizar
porque en el fondo estamos controlando a nivel hospitalario la función gástrica, ¿ya? Y también tenemos otro tipo de fármacos que son más bien de sostén y de apoyo en la mucosa, que también los vamos a ver, como las sales de bismuto, el sucralfato, más análogos de prostaglandinas, productores de mucosa, y los antibióticos que son erradicadores del Helicobacter pylori. Los antibióticos no caben en la categoría de hoy de fármacos con acción digestiva, sino que en realidad caben en la familia de antibióticos, pero ya lo habíamos visto antes, ¿cierto? Y que nos ayudaban a proteger a la mucosa. ¿Ya? Nos ayudaban a proteger mediante la eliminación del agente bacteriano, ¿ya? ¿Se acuerdan qué fármacos eran? O materia pasada, materia olvidada. Ya, me dicen acá amoxi, súper, pero la amoxi sola no puede, no se la puede sola. ¿Amoxi con qué? Con claritro, súper, Sebastián, te pasaste. Entonces, para la erradicación de pylori, como dice bien Sebastián, es una amoxicilina más una claritromicina más un inhibidor de la bomba de protones, ¿ya? Entonces, lo que nos toca a nosotros ver ahora es el inhibidor de la bomba de protones, ¿ya? No es el único, se puede utilizar también metronidazol, por si acaso. Profe, Dígame. ese le iba a preguntar yo si el inhibidor de la ATPasa era el que nosotros conocemos como el de la bomba de protones. Exactamente, que es el que vamos a ver ahora, Ya, en los profe. próximos minutos. Exactamente, ya. Entonces, antes de entrar en los inhibidores gástricos, o sea, de la secreción ácida, primero comentarles que nosotros vamos a tener daño gástrico producto de diferentes factores, ¿ya? Lo más común es la sobreproducción de ácido gástrico por estrés, o sea, el estrés produce un aumento de ácido gástrico. La mala alimentación produce un aumento de ácido gástrico, ¿ya? El consumo de agentes que son per se activadores de ácido, el café, la Coca-Cola, el chocolate, el ají, el pimentón, etcétera, ¿ya? El aumento o el consumo de inhibidores de las prostaglandinas, como los AINES, los fármacos para el control del dolor, son inhibidores de las prostaglandinas y por lo tanto disminuyen la concentración de ácido en el estómago. Así que cuando uno toma mucho ibuprofeno o mucho, no sé, pues ketorolaco, lo que va a ocurrir es que la mucosa va a disminuir en el estómago y eso va, mediante el mismo ácido que uno produce, dañar a las células parietales, generando un círculo vicioso con mayor producción de ácido, ¿ya? Y el Helicobacter pylori, que es una bacteria propia de la luz gástrica, ¿ya? Entonces, con esa condición tenemos que pensar qué vamos a recetarle al paciente que tiene por ejemplo, una gastritis o tiene reflujo gastroesofágico. Lo más común es que la mayoría de nuestros pacientes utilicen fármacos no sistémicos, porque son sin receta y porque además la mayoría de las personas ya los conocen, ¿ya? ¿Qué es lo que son? Lo que les decía yo, inhibidores tipo ácido base del ácido clorhídrico producido. En general, no se absorben, no producen ningún efecto posterior rebote, al menos que la persona empiece a consumirlo en altas dosis, donde la absorción puede producir trastornos gastrointestinales varios, ¿ya? El ejemplo clásico de las que uno consume son las sales de bicarbonato, como las sales de fruta, pero también existen las sales de aluminio, las sales de magnesio y las sales de calcio, ¿ya? Para que ustedes se hagan una idea, el aluminio a altas dosis produce estreñimiento y el magnesio a altas dosis produce diarrea, ¿ya? Como elemento. Por lo tanto, en general, cuando a los pacientes se les dan estas sales, se les da un mixture de ambas, o sea, se les mezcla ambas para que el paciente no tenga un cuadro ni diarreico ni de estreñimiento post consumo de estos medicamentos, ¿ya? En general, como les digo yo, son bastante seguros a dosis bajas. El problema es que la gente empieza a utilizarlos más allá de lo tolerado por el organismo. ¿Cuáles son las condiciones óptimas de esto? En general, es la toma del sachet como viene en farmacia, ¿ya? Con un vaso grande de agua, de manera que se pueda diluir de manera adecuada el medicamento, y la respuesta es casi inmediata, la sensación de alivio, pero en estricto rigor, la acción ácido-base es relativamente lenta y duradera, así que puede durar 6 horas, 8 horas aproximadamente el bienestar del paciente, ¿ya? En el caso de los medicamentos sistémicos, vamos a tener los fármacos que vemos ahora, pero también tenemos otros tipos de sales que se absorben, como por ejemplo las derivadas de las sales cálcicas, ¿ya? Y en general no se administran mucho.
Otra cosa interesante es que si el paciente consume sales de sodio directo, porque hay personas que consumen bicarbonato de sodio de manera directa, el bicarbonato de sodio se absorbe y por lo tanto tiene una actividad sistémica, a pesar de que sea una sal, ¿ya? Eso hay que tenerlo en consideración. Por lo tanto, en situaciones donde el bicarbonato de sodio puede generar trastornos del pH en el paciente, estoy hablando de ancianos o de embarazadas, la verdad es que se prefiere no consumir estas sales de sodio, ¿ya? Porque pueden producir muchísimo daño en el paciente a la larga, ¿ya? En general, actúan bastante rápido, pero su acción es súper corta. O sea, en el fondo neutralizan, se siente alivio, pero ya a los 30 o 40 minutos el paciente ya perdió esa sensación de bienestar, ¿ya? Por lo tanto, cuando les hablo de esto, en realidad yo estoy pensando en fármacos que son fáciles de usar, sin receta médica, pero en realidad no van a solucionar el problema, ¿ya? Entonces ahora me voy a ir a los sistémicos de nuevo, pero a los sistémicos ahora que tengan una función terapéutica donde yo puedo utilizar acrónico. Antes de eso, comentarles que el más utilizado en la clínica es este, ¿cierto? Ustedes lo conocen. De hecho, el que a mí me gusta más es este, el de sales de limón, ¿ya? Estos son en base a sales de bicarbonato, sales de sodio, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué vamos a decir de ellos? Primero, que son fáciles de adquirir, son baratos, son de alivio rápido, pero se pueden absorber y por lo tanto pueden traducirse en trastornos del pH sistémico, ¿ya? Lo otro es que como van a aumentar abruptamente el pH estomacal, van a retrasar la absorción de otros tipos de medicamentos. Por lo tanto, los pacientes no deberían tomar estas sales de fruta con el consumo de otros medicamentos, ¿ya? ¿Pueden producir trastornos sistémicos? Sí, porque el bicarbonato se absorbe. ¿Qué es lo que producen habitualmente? Producen cefalea, debilidad muscular, hipercalcemia y en casos graves puede producir trastornos líticos, trastornos del crecimiento, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, no se recomienda el uso habitual de sal de fruta, ¿ya? Si el paciente tiene que utilizar sal de fruta más de una vez al día y por más de 7 días, la verdad es que tiene un trastorno gastroesofágico grave que debe ser tratado con medicación sistémica, ¿ya? Eso es más que nada para que sepan de la sal de fruta. Entonces veamos ahora los medicamentos. Como medicamentos vamos a tener dos grupos grandes de medicamentos que se utilizan a ambulatorios. Los antihistamínicos tipo H2 y los inhibidores de la bomba de protones. Dentro de los antihistamínicos tipo H2, ya lo habíamos visto, lo que hace en el fondo es que estos fármacos son antagonistas del receptor de histamina H2 de la célula parietal. Por lo tanto, bloquean la respuesta histamínica. ¿Qué significa esto? Que por un lado van a disminuir la secreción ácida basal y por otro lado, cuando venga el alimento, van a disminuir la hipersecreción post activación de la gastrina. Por lo tanto, van a generar en un corto plazo una disminución de aproximadamente el 60 o el 70% de la actividad ácida del estómago, ¿ya? De hecho, se cree que aproximadamente a las 4 semanas se disminuye casi el 70% de la secreción ácida del paciente. Por lo tanto, son un poco lentos, pero tienen muy buena actividad para mantener la actividad ácida a niveles controlables por el paciente, ¿ya? ¿Qué cosas tienen que saber ustedes de este grupo? Primero, que hay 4 medicamentos que se venden en Chile, que son esos, la cimetidina, la ranitidina, la nisatidina y la famotidina, pero por su nivel de seguridad, los más utilizados son la ranitidina y la famotidina, ¿ya? Son los más seguros que hay. De hecho, el más utilizado en la actualidad es la famotidina. ¿Ya? Las dosis no importan en este momento. ¿Dónde se utilizan? Para el reflujo gastroesofágico y para la úlcera péptica. Son los más comunes, ¿ya? Cosas súper importantes. Si el paciente está tomando antiácidos no sistémicos o sales de fruta, no debe consumir estos medicamentos en el mismo momento que las sales de fruta, porque entonces se va a retardar su absorción y por lo tanto no va a tener el efecto de inhibición de la histamina, ¿ya? Generalmente estos medicamentos se tienen que tomar por más de un mes. Acuérdense lo que les dije, se cree que recién a las 4 semanas yo logro el 70% de la inhibición. Y lo otro es que se pueden usar de forma preventiva, es decir, que si tengo pacientes que previamente han sufrido de reflujo, yo puedo tomar estos medicamentos semanas o días antes de que el paciente vaya a pasar por una situación, por ejemplo, de estrés, ¿ya? O donde vaya a haber una cirugía asociada a respuesta gástrica exacerbada, ¿ya? ¿Cuál es lo más importante del uso de la ranitidina y famotidina?
Primero, es que en general se pueden administrar durante la noche para que disminuyan el ácido basal del paciente, ¿ya? Que es uno de los problemas más graves de la gastritis que les mencionaba yo, ¿ya? Entonces, lo importante es que se pueda tomar idealmente el paciente en la noche, sin acompañar de sales de fruta, ¿ya? Y lo otro es que se deben tomar por lo menos por 4 semanas. Además, en el caso de las úlceras, que tenga, porque el paciente puede tener úlceras gástricas o gastroduodenales, se recomienda que el consumo sea aproximadamente de 2 semanas, ya que se ha visto que en ese tiempo es donde finalmente se logra una cicatrización adecuada de la úlcera, ¿ya? En general, la mayoría de los pacientes con úlceras se les hace biopsia para Helicobacter pylori. Por lo tanto, además, probablemente van a ser acompañados con antibióticos, ¿ya? Entonces, lo que les decía yo, los más utilizados son la ranitidina y la famotidina. La cimetidina tiene muchos efectos adversos y es por eso que no se utiliza tanto en la actualidad, ¿ya? ¿Qué sabemos de estos fármacos? Primero, que se metabolizan a nivel hepático y su biodisponibilidad es relativamente baja, ¿ya? Tienen una vida media un poco corta, pero en el caso particular de la famotidina y la cimetidina está un poco más larga, ¿ya? Pero no importa la vida media acá, porque lo que a ustedes les interesa mayoritariamente en sus pacientes es que disminuya la secreción ácida, por lo tanto, basal. Por lo tanto, es ideal que los pacientes se la puedan consumir antes de acostarse para disminuir la secreción basal, ¿ya? Ahora, ¿por qué no tomamos tanto estos medicamentos? ¿Por qué son tan poco útiles al lado de los inhibidores de la bomba de protones que vamos a ver a continuación? Primero, porque tienen varios efectos adversos que son bastante importantes para el paciente. Pero segundo, la eliminación del fármaco produce una hipersecreción de rebote, ¿ya? Produce una hiperestimulación histamínica y eso genera que los pacientes que no tenían de manera correcta disminuida su función ácida o en su efecto tenían una úlcera que todavía estaba activa, se puede activar más produciendo un trastorno doloroso y un trastorno ácido mucho más grave, ¿ya? Entonces, por eso es que en realidad no son tan consumidos. Pero, ojo, que intrahospitalarios son muy importantes para prevenir, por ejemplo, posquirúrgico. De hecho, la cimetidina y la ranitidina se utilizan mucho en el posquirúrgico, por ejemplo, posparto o de cirugías gástricas, donde yo voy a prevenir la respuesta hipersecretoria, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos adversos de los que yo le hablaba? Producen diarrea, estreñimiento, fatiga y dolor muscular. La hipersecreción de rebote que les mencionaba. Tienen sistema, hay personas que tienen respuesta de hipersensibilidad histamínica cuando retiro el medicamento, ¿ya? Pueden producir ginecomastia y galactorrea, particularmente la cimetidina, por eso es que no se utiliza tanto, ¿ya? Pueden producir depresión central, alucinaciones y somnolencia, ¿ya? Pueden producir bradicardia, etc. Entonces, como medicamentos son útiles, pero no son tan buenos en el sentido del efecto y el riesgo-beneficio si uno los compara con los inhibidores de la bomba de protones, ¿ya? No son malos, pero hay algo mejor, que son los inhibidores de la bomba de protones, conocidos habitualmente como los IBP, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen los IBP? Que este es mi segundo grupo. Son fármacos que inhiben de manera irreversible a mi bomba protón potasio ATPasa. Es importante lo que estoy mencionando. La inhiben de manera irreversible. ¿Ya? Eso significa que nosotros, para volver a producir secreción ácida, tenemos que modificar la respuesta genómica de la célula parietal. Y eso significa que es un sistema, en el fondo, las respuestas genómicas son siempre lentas. Por lo tanto, siempre vamos a decir que los IBP tienen una acción mucho más crónica o duradera en su inhibición de la producción de ácido. ¿Cómo funcionan estos fármacos? Estos fármacos en realidad son profármacos, ¿ya? No son fármacos de manera directa. Estos son profármacos porque tienen un recubrimiento entérico que no sé si alguno de ustedes ha consumido, pero son unas cápsulas de colores, de hecho generalmente son naranjas o rosadas, que tienen un recubrimiento bien llamativo, porque en realidad la idea central es no abrirlos, y adentro tiene una granulación del profármaco. Este recubrimiento se destroza en el ácido del paciente y permite la absorción del fármaco, ¿ya? Como el fármaco es un profármaco en realidad, va a pasar por metabolismo hepático y en el metabolismo hepático se va a activar,
Una vez que se active por el metabolismo hepático, ya va a haber entrado sistémico y ahí se va a topar con la cara anterior de las células parietales, van a ingresar a la célula parietal y van a inhibir la bomba de protón potasio, uniéndose de manera irreversible. Les pregunto a ustedes, ¿por qué creen que es importante que sea un profármaco y que tenga recubrimiento entérico? Que son dos cosas muy importantes en este fármaco. ¿Alguien se lo Para ocurre? que el recubrimiento entérico era para que no se disolvieran al llegar al estómago. Ya, sí, para protegerlo en el fondo. O que se disuelva lento, no es que no se disuelva, pero se disuelva más lento, ¿ya? Me dice que Constancia que es para no irritar el estómago, no. En el caso del omeprazol, no. En otro caso de otros fármacos, sí, por si acaso. Pero en este caso particular, yo quiero que se disuelva lento, lo más lento posible en el pH del ácido del estómago. Recuerden que son medicamentos que están pensados para pacientes que tienen el pH muy ácido. Por lo tanto, cualquier cosa que uno ponga en el estómago se disuelve, ¿ya? Entonces yo no quiero que eso se disuelva, yo quiero que dure, no quiero que se eche a perder en el fondo, se oxide y se termine eliminando por las fecas. Yo quiero que se demore un poco más y así me asegure absorción, ¿ya? Eso es el recubrimiento. Y ahora, ¿por qué profármaco? Ya, me dice Cata que para que se active donde corresponde. Exacto, yo no quiero por eso es un profármaco. Si yo administrara el fármaco de manera directa, se activaría en el pH gástrico, ¿cierto? Y si se activa en el pH gástrico, lo único que va a hacer es pelear contra la otra cara de la célula parietal y no va a ejercer su función, porque el canal está en la célula parietal, pero dentro de la célula parietal, ¿ya? Mi bomba TPasa. Por lo tanto, yo necesito que entre la bomba. Ya, me dice aquí Valentina, había escuchado que el omeprazol da cáncer al tomarlo siempre, ya que inhibe la bomba. ¿Eso es verdad? No existe información al respecto que yo haya escuchado alguna vez. Lo que sí es que uno no puede inhibir la bomba siempre, no se puede utilizar en cualquier paciente. Se tiene que usar en pacientes que tienen hipersecreción ácida, ¿ya? Y ahí puede ser que existe esa información de que pudiesen producir daño estomacal. Pero hasta ahora tenemos pacientes que han consumido el omeprazol por más de 30 años y no han tenido trastornos gástricos mayores que el uso del medicamento como tal, ¿ya? Insisto, están pensados para pacientes con hipersecreción ácida. No se puede utilizar en pacientes que no tienen hipersecreción. Les comento por qué. Porque resulta que para que estos fármacos se activen, tiene que haber un pH inferior a 2, ¿ya? Si el pH es superior a 2, el fármaco no se activa y se pierde. Entonces, en el fondo, este fármaco no sirve para pacientes que no tienen hipersecreción, ¿ya? Sigo. Entonces, de estos medicamentos se toman como profármacos, vienen con recubrimiento, necesitan el metabolismo hepático para activarse y para asegurar que llegue a su zona de acción. Su zona de acción es la membrana interna de la célula parietal donde está mi ATPasa. ¿Qué fármacos tenemos en la clínica? Tenemos a nuestro querido, amado y adorado omeprazol, ¿ya? Que es lejos lo más top de lo top, ¿ya? Pero no es el único. También venden aquí en Chile a esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol y rabeprazol. Todos se venden, pero son todos muy caros, ¿ya? El más barato es el omeprazol y es el que se entrega en el servicio público, ¿ya? Y también comentarles que todos estos están bajo restricción de receta. ¿Por qué creen ustedes que están bajo restricción de receta? Si no tienen estos fármacos no atraviesan la barrera hematoencefálica, no producen grandes trastornos a nivel central. Entonces, ¿por qué tendrían que tener receta retenida? ¿Generarán algún grado de adicción o no? Mm, Ya, pero no es adicción, es tolerancia. El consumo permanente de estos fármacos de manera inadecuada producen tolerancia y hacen que la persona termine teniendo más secreción ácida que al principio. Entonces, en el fondo, me complican el tratamiento de manera adecuada. Y la gente, la verdad es que los toma para cualquier cosa, pues en el fondo toman un poco de alcohol y se toman el omeprazol. Comieron un asado y se toman el omeprazol. Y no lo toman de la manera adecuada. Y eso aumenta la cantidad de gastritis. Y acuérdense que yo les decía que el 25% de la población tiene algún grado de trastorno gastrointestinal asociado a acidez, ¿ya? Entonces, producto del uso irracional de los pacientes, es que se vio obligado a pasar a receta retenida, ¿ya? Para asegurar que los tratamientos fueran efectivos. Porque imagínense, los pacientes además se toman la amoxicilina sin receta, además se toman el omeprazol sin receta, entonces es un caldo de cultivo para producir otras patologías más graves, ¿ya?
si el reflujo gastroesofágico no es controlado de manera adecuada, disminuye la presión del esfínter pilórico y también de la función antrásica. Y por lo tanto empiezan a aparecer otras patologías que son mucho más graves de controlar. Entonces, el reflujo debe ser tratado sí o sí. No es algo que no deba ser tratado, ¿ya? Entonces, si hablemos al omeprazol, dígame. Quería consultarle que si se supone que esta es una bomba que la inhibe irreversiblemente, ¿por qué después igual presentaría una mayor secreción? Eso Porque no lo entendí. no es que presenten un paciente que lo toma de manera adecuada, estoy hablando de un paciente que lo toma de manera irracional, ¿ya? Lo que ocurre es que cuando tú inhibes la bomba de manera permanente, ojo, el omeprazol a las 2 semanas o 3 semanas aprox inhibe el 90% de las bombas. O sea, uno se queda con el 10% de las, 10% de las bombas funcionantes. Pero ¿por qué, lo que me pregunta compañera, por qué entonces va a producir más ácido? No tiene lógica, ¿cierto? Primero, porque se va a volver, ocurre un sistema de tolerancia. En el fondo los receptores se vuelven tolerantes al omeprazol y si lo tomo de manera inadecuada, los nuevos receptores que va a producir la célula, porque tienen que ser obligatoriamente nuevos, ya que los otros están inhabilitados, van a volverse tolerantes al omeprazol. Y por lo tanto, si la primera vez inhibí el 90%, la segunda vez que lo tome de manera incorrecta, no voy a inhibir el 90, voy a inhibir el 80 o voy a inhibir el 70. Entonces ya no voy a tener tanta inhibición y por lo tanto voy a tener más acidez. Eso es una cosa. Y segundo, si yo no lo tomo de manera adecuada, la respuesta genómica va a ser exacerbar la producción del receptor. Si antes tú producías 10 receptores, con el tiempo vas a producir 20 receptores o 30 receptores para poder volver a producir la misma acidez que producías antes. Por eso es que es tan importante que estos medicamentos no se tomen al azar, sino que se tomen de manera adecuada para que la inhibición del receptor sea siempre del 90%, primero, y segundo, que no haya una sobreactividad genómica. No sé si me entendiste o si solucioné la duda. Sí, profe, gracias. Súper. Entonces, ¿qué tenemos que aprender de esto? Primero, no sirve tomar omeprazol un día sí y un día no. No sirve, ¿ya? Porque lo único que estamos haciendo es produciendo trastornos de tolerancia y de genómica, ¿cierto? Segundo, para que el tratamiento sea adecuado deben ser mínimo 2 semanas, ideal un mes. Particularmente para la erradicación del Helicobacter pylori se recomienda un mes de tratamiento, ¿ya? Mínimo, como para que ayudemos además a la secreción, ¿ya? Y lo ideal es que sean por lo menos 3 meses, para que nosotros aseguremos la función de los receptores de manera adecuada. Pero una vez que el receptor se ve inhibido, este receptor no funciona más, así que toda la secreción ácida va a ocurrir por la producción de nuevos receptores. Entonces, como acción farmacológica vamos a tener que disminuye la secreción e inhibe entonces la producción de pepsinógeno, ¿ya? Y también inhibe la producción, o en realidad la secreción de ácido, ¿ya? Y por lo tanto esto va a producir un incremento del pH, ¿ya? Para que ustedes se hagan una idea, puede incrementar el pH hasta pH 4 aprox, lo cual es bastante tolerable para la mucosa gástrica, ¿ya? Además se sabe que al cambiar el pH va a inhibir el crecimiento del Helicobacter pylori y es por eso que se explica que sea tan útil en la triterapia contra erradicación del Helicobacter pylori, ¿ya? Una cosa que también es súper importante, ¿se acuerdan que yo les había dicho que la ranitidina disminuía la secreción ácida hasta en un 70 o un 80%, ¿ya? Los IBP disminuyen la secreción ácida final entre un 80 y un 90%, por lo tanto son mucho más efectivos que los antihistamínicos, ¿ya? Entonces, además de ser más útiles para inhibir el crecimiento de pylori, además son efectivos en la disminución del pH y además son más seguros para la producción de efectos adversos. Los IBP producen muy pocos efectos adversos, ¿ya? Entonces, cosas que también hay que coincidir, que se van a inactivar en un medio ácido del estómago, por lo tanto no se puede, bajo ningún punto de vista, abrir la cápsula de omeprazol y tomársela abierta, porque hay gente que no le gustan las cápsulas, y yo conozco gente, y que lo que hacen es que abren la cápsula y la echan en agua para poder tomársela. Eso no es absolutamente incorrecto, no sirve para nada, ¿ya? Porque se va a inactivar y se va a defecar, ¿ya? Otra cosa importante, tiene que haber función hepática óptima para que se metabolice y se active, ¿ya? Y por lo tanto hay que pensar que nuestros pacientes tienen que tener las funciones renales, hepáticas y cardíacas
lo más óptimas posible, para que no se vea inhibida la circulación, no se vea inhibida la secreción ni el metabolismo, ¿ya? Ahora, mientras más bombas de protones tenga el paciente, más se va a inhibir, po, más van a inhibir las bombas, ¿ya? Si el paciente produce, acuérdense que inhibe hasta el 90%, entonces si el paciente produce 20 bombas, va a llegar a inhibir 18 bombas, ¿cierto? Si el paciente produce 5 bombas, va a inhibir 4 bombas, para que ustedes hagan una idea prox de cómo es la inhibición. Entonces eso va a generar que el pH del paciente aumente. ¿Cuáles son las otras consideraciones que hay que tener acá? Yo les había mencionado que los antihistamínicos, lo ideal es que había que tomarlo en la noche para que disminuyeran la acción basal nocturna, que es la más grave. Resulta que los IDP tienen una vida media que es cercana a las 24 horas. Por lo tanto, o sea, tiene una vida funcional, en el fondo, que inhibe la acidez cercana a las 24 horas. Por lo tanto, los IBP se tienen que consumir una sola vez al día. Y como se consumen una sola vez al día, no me tengo que preocupar por la hora en que lo consumo. Lo único importante es que van a retardar el vaciamiento gástrico, porque van a inhibir el pH, y por lo tanto pudiesen retardar la absorción de algunos medicamentos. Entonces, en general, lo que se recomienda es que se tome en la mañana, antes del desayuno o posterior al desayuno, nunca con el desayuno, e idealmente espaciado unas 2 horas con los medicamentos que necesitan mayor absorción, para no complicarnos con la absorción de los otros medicamentos, pero no más que eso, ¿ya? Y hay medicamentos con los cuales se recomienda su consumo inmediato. Por ejemplo, con los antibióticos se recomienda consumirlo inmediatamente. Con los AINES, que son tan productores de acidez, también se recomienda que se consuman juntos, o sea, el AINE más el IDP, ¿ya? Pero en general, si uno tiene que espaciarlo, no es necesario espaciarlo más allá de 2 horas. Y eso significa que le complico menos la vida al paciente también, porque en el fondo lo puede tomar a la hora que él estime conveniente mientras se tome uno diario, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos adversos que pudiesen llegar a producir? La verdad es que son súper pocos, ¿ya? Pero dentro de los que producen, hay algunos pacientes que han mencionado diarreas, náuseas y vómitos con las primeras dosis, ¿ya? En general pasa después de las primeras dosis. El hecho de que estimulen a la célula parietal puede producir una hiperplasia de la célula parietal, ¿ya? Pero esta no necesariamente, o sea, de hecho hasta ahora no se ha descubierto que sea maligna, pero hay pacientes que sufren de cáncer gástrico y pudiese ser sí un factor agravante, pero no es que el omeprazol produzca cáncer gástrico, ¿ya? ¿Qué otra cosa se ha visto? Algunos pacientes han demostrado o han presentado cefaleas y vértigo, súper tolerables, y en algunos pacientes aumentan las transaminasas, ¿ya? Pero todas dentro de los niveles basales, ¿ya? Entonces, si uno mira los índices de seguridad, vamos a encontrar que los IBP son más seguros que los antihistamínicos, además disminuyen con mayor fortaleza el pH ácido del paciente y además sirven para una mayor cicatrización de la úlcera péptica. Ya. Entonces, ¿dónde voy a indicar a los IBP? En la úlcera péptica, activa o inactiva, en los trastornos relacionados con trastornos hepáticos, en el fondo relacionados a patologías infecciosas, en los presos poco común, en los trastornos biliares también, en las úlceras por estrés, que es donde mayoritariamente se usa, en el reflujo gastroesofágico, en el uso crónico de AINES, en la patología de Zollinger-Ellison, que ellos producen mayor secreción ácida, producen mayor cantidad de bombas, y en todo tipo de dispepsias funcionales. Y en realidad, cuando yo necesito proteger la mucosa de alguna forma, ¿ya? Así que son fármacos bastante utilizados, pero recuerden que deben usarse de manera racional para asegurar su funcionamiento, ¿ya? Ahora, no son los únicos fármacos protectores de mucosa, son los más comunes en la clínica. Son relativamente económicos también y, como les digo yo, se entregan en el servicio público. Pero tenemos otros fármacos que también sirven para proteger la mucosa, ¿ya? Dentro de ellos tenemos al sucralfato, ¿ya? Que es un fármaco que estimula las prostaglandinas y el óxido nítrico, por lo tanto mejora la producción de mucosa en la zona gástrica, ¿ya? Tenemos al misoprostol, que este es un análogo de prostaglandina, ¿ya? Y tenemos a las sales de bismuto. Explicando algunos, para que ustedes me entiendan, no sé qué hay, espérenme, allá. Explicando algunos, el sucralfato es como una especie de, para que me entiendan, de sustancia viscosa que al ser consumida con agua va a producir una especie de tapón en la zona donde está la úlcera, ¿ya? Y va a proteger a la úlcera estimulando la síntesis de muco, ¿ya? Por lo tanto, va a ser muy útil para proteger las zonas más irritables del estómago, ¿ya?
Pero tiene varias condiciones. Primero, debe consumirse al menos con un vaso de agua grande, ya para que ejerza su función, y no sirve si se va a consumir con AINES, ya que los AINES van a inhibir la producción de prostaglandina, ¿ya? En el caso del misoprostol, el misoprostol es un agente abortifaciente que se vende aquí en Chile, pero que en estricto rigor su función es la hiperproducción de prostaglandinas, y de hecho por eso produce abortos, porque aumenta la producción de prostaglandinas en el útero, ¿ya? Y lo que va a hacer es formar una capa de mucosa dentro del estómago. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no se utiliza tanto el misoprostol? Porque se necesitan dosis relativamente altas y consumir cada 4 horas aproximadamente para que se produzca la suficiente cantidad de mucosa para proteger el sistema gastrointestinal. Y por lo tanto, va a producir muchos factores o trastornos adversos que no me interesa que el paciente sufra, ¿ya? Dentro de ellos puede producir desde reglas dolorosas hasta abortos tempranos en las pacientes que no sabían que estaban embarazadas, ¿ya? Y mucho, mucho dolor de musculatura lisa. Y tenemos también a las sales de bismuto, que son un sistema que es una sustancia que también es como viscosa, que en estricto rigor forma un coágulo, ¿ya? En la zona también donde hay cadenas abiertas de estrés oxidativo, se pega en el fondo. El bismuto es un color muy oscuro, un color como negroso, ¿ya? Como un verde muy oscuro, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? Se pega en la zona de la cicatriz de la úlcera, previniendo que no entre el ácido a la úlcera, pero además el bismuto como tal es bactericida. Por lo tanto, va a inhibir la producción de enzimas dentro de las bacterias. Entonces, los pacientes que tienen úlcera péptica activa por Helicobacter pylori, lo que se hace es que se da un IBP más amoxicilina, más claritromicina, más sales de bismuto. Las sales de bismuto se utilizan como protector gástrico, el IBP para disminuir la producción de ácido y los 2 antibióticos para erradicar a Helicobacter, ¿ya? ¿Cómo funcionan las sales de bismuto? En general necesitan que su acción tenga un pH ácido para que se activen, o sea, para que se peguen en el fondo, ¿ya? Se absorben súper mal, ¿ya? Así que no tienen mucha función a nivel intestinal, o sea, perdón, a nivel sistémico, y lo poco que se absorbe se excreta rápidamente. Lo que sí es que como tienen un color muy negro, las heces que se excretan son muy, pero muy oscuras, son heces negras, ¿ya? Y lo otro es que se puede producir un aumento de bismuto en el organismo y el bismuto es un componente tóxico, ¿ya? Entonces, a modo de explicación básica, lo que vamos a tener entonces es que el sucralfato se unía a la zona de la úlcera, ¿ya? Protegía la mucosa, producía una generación, un aumento de la mucosa en esa zona y, por lo tanto, protegía de la secreción ácida a la zona donde está la úlcera, tanto la cicatriz si está como activa o inactiva, ¿ya? Donde no se puede utilizar, el sucralfato a todo esto se absorbe súper mal, así que no hay problemas con que se absorba mucho, ¿ya? La mayoría de estos fármacos se elimina directamente con las heces, ¿ya? ¿Cuáles son las condiciones que tengo que tomar en cuenta? Primero, que el paciente tiene que tomarlo con suficiente agua para que este llegue de manera óptima y diluido al estómago, ¿ya? Y lo otro es que viene en formato aluminio, ¿ya? De hecho, sucralfato de aluminio. Entonces, puede producir una intoxicación o acumulación de los niveles de aluminio, particularmente si el paciente además toma sales de aluminio para disminuir la acidez, ¿ya? Por eso es que en general uno tiene que hacer que nuestros pacientes, no estimular tanto el consumo de sales en nuestros pacientes, ¿ya? De las sales externas, salvo que estén obligatoriamente indicados. Por ejemplo, en el embarazo, como los pacientes no pueden tomar ranitidina o el omeprazol es tóxico en el primer trimestre del embarazo, ahí se recomienda que las pacientes embarazadas, producto de la acidez de la gestación, se les recomienda que tomen sales de aluminio, pero solo en esos casos bien particulares, ¿ya? Como explicación del segundo que les decía yo del misoprostol, no se utiliza tanto en Chile. ¿Por qué? Porque hay que tomarlo muy seguido y aparecen muchos efectos adversos. Pero lo que les mencionaba es que es un análogo de prostaglandina y por lo tanto produce un aumento notorio de los niveles de mucosa dentro de la cavidad gástrica, ¿ya? Y por lo tanto protege completamente el sistema gástrico, ¿ya? ¿Dónde se utiliza el misoprostol? En las úlceras gastroduodenales, por el origen que sean, pero también en la hiperacidez y ulceración por AINES,
y en los trastornos gastroesofágicos. Y si se fijan ustedes aquí, uno pone también que es inductor del parto porque efectivamente produce un aumento de la contracción uterina potente. De hecho, las pacientes mujeres indican que es extremadamente doloroso el consumo de misoprostol, ¿ya? Y es por eso que no se utiliza tanto, ¿ya? Y el bismuto era el que se les había mencionado yo, que era el que producía, tenía este color bien oscurito, y que se utilizaba también para producir coágulos o sistemas de protección de la mucosa gástrica en los pacientes que tenían úlceras activas mayoritariamente, ya que es ahí donde nosotros vamos a utilizarlo. ¿Ya? En general, estos últimos que les menciono se utilizan muy poco los medicamentos, producto de que en general siempre uno va hacia la protección con el IVP, pero estaba pensando en pacientes, por ejemplo, que no puedan consumir el IVP o tengan úlceras activas. ¿Ya? Solo por eso se los menciono. Mira, para que vean el color de la S es con Pepto-Bismol, con bismuto. ¿Ya? Eh, Eso, a modo general. ¿Consultas, chicos? Así que vamos con antiespasmódicos, ¿ya? Primero, para entender, el espasmo es una contracción muscular involuntaria, es exagerada y por lo tanto dolorosa, y generalmente es persistente, ¿ya? Y que se produce en los músculos voluntarios e involuntarios, particularmente de los órganos internos y vísceras. Así que aquí nosotros vamos a tomar atención en el espasmo visceral, ¿ya? Y el espasmo, a su vez, depende de un componente nervioso que puede estar asociado por una irritación de la vía motriz, un componente reflejo que puede estar asociado por una afección dolorosa, ¿ya? Que es el clásico cólico doloroso, o también puede ser una situación funcional, como por ejemplo ocurre en algunos síndromes de colon irritable, ¿ya? Entonces, para eso lo que nosotros tenemos que hacer es tratar con fármacos que inhiban la motilidad gastrointestinal, ¿ya? Para eso nos vamos a topar con varias familias de fármacos útiles, pero la más común es el uso de los anticolinérgicos, y es por eso que yo no le había pasado en la clase anterior los antimuscarínicos, porque me interesaba que los viéramos en este contexto, cuando hay una situación, ya no el reflujo el relevante, sino que ahora es el espasmo el relevante, ¿ya? Y dentro de los anticolinérgicos vamos a tener a la atropina, que es la que usábamos en cirugía y en urgencias, pero a nivel ambulatorio vamos a tener al bromuro de iosina, o también conocido habitualmente como la buscapina, ¿ya? Este fármaco, como ya les dije yo, es un derivado atropínico, ¿ya? Y es un anticolinérgico. ¿Dónde se utiliza? Se utiliza como antisecretorio, que ya sabemos por qué, pero como coadyuvante. En el fondo no sirve para tratar la hipersecreción ácida como primera línea, ya que su función está mayoritariamente relacionada con una inhibición del movimiento, ¿ya? Donde sí necesito inhibir la secreción y el movimiento es en el síndrome del colon irritable, ¿ya? Ahí es donde cobran importancia estos fármacos. También en los espasmos generales, los dolores cólicos generales, particularmente cuando son de origen intestinal colónico o cuando son de origen vesical, ¿ya? ¿Se utiliza? Sí, pero no tanto, porque no es tan efectivo y porque tiene muchos efectos adversos, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos adversos más importantes? Como produce un cambio en la motilidad gastrointestinal, va a producir o estreñimiento o diarrea, dependiendo de la situación que aquejaba al paciente, ¿ya? Además, al ser un anticolinérgico, va a producir un síndrome anticolinérgico, que es el síndrome de la boca reseca, ¿ya? Además, va a inhibir la función urinaria, va a bloquear la función urinaria, produciendo dificultad para orinar, y produciendo también probabilidad de infección, ¿ya? Y también va a generar un cuadro nauseoso. Se ha visto además que produce cambios en el pulso y cambios en la visión, ¿ya? Una cosa donde sí se puede utilizar y donde se recomienda es cuando el cólico es cólico hepático, ¿ya? Que eso, porque esos son muy dolorosos, siempre y cuando no haya cálculo hepático de por medio, o sea, cálculo biliar, porque entonces está bloqueada la vía y lo único que va a hacer es va a relajar, pero sin producir una mejora en la sintomatología final, ¿ya? Bueno, pero si no puedo utilizar la buscapina, porque si bien la uso, pero en realidad es muy acotado su uso, producto de sus efectos adversos, ¿qué es lo que se utiliza en la clínica? En la clínica vamos a utilizar a nuestro querido, amado, adorado, y yo creo que, no sé si todos lo han probado, pero si no todos lo van a probar alguna vez en su vida, Viadil, ¿ya? El Viadil es ni más ni menos que la pargeverina, ese es su nombre,
¿ya? Y a veces viene pargeverina con metamisol, ¿ya? Que es un ¿ya? Que es un inhibidor del dolor, ¿ya? ¿Para qué se utiliza? O sea, primero, ¿qué es la pargeverina? La pargeverina también es un anticolinérgico, por si acaso, ¿ya? De la misma familia de los atropínicos. Pero es un musculotrópico. ¿Qué significa eso? Que no ejerce ninguna función sobre el sistema nervioso central ni sobre otras vísceras que no sean las del tracto gastrointestinal. Eso quiere decir que, o que sean tracto liso, eso quiere decir que va a producir menor resequedad en la boca, no va a producir trastornos visuales, no va a producir trastornos centrales, ¿ya? ¿Dónde se va a utilizar la pargeverina o Viadil? Se va a utilizar en los trastornos urinarios y en las dismenorreas, ¿ya? Cuando yo quiero mejorar la función de orinación, o sea, de micción, o quiero disminuir el dolor contráctil liso uterino, ¿ya? También se va a utilizar en el cólico hepático y en el cólico biliar cuando está asociado a un aumento en la tensión muscular de la vesícula o del esfínter de Oddi, ¿ya? Por lo tanto, va a servir también para los espasmos asociados al esfínter. En todas las colitis espasmódicas, y aquí ustedes se van a sorprender, pero cuando uno va a urgencia, el paciente dice que viene con dolor o viene con vómito y viene con tensión gastrointestinal, lo primero que le van a poner ustedes al paciente va a ser Viadil, ¿ya? Eso es lo primero que va a ocurrir. El tenemos se asocia a la incapacidad de orinar de manera correcta, que me preguntan a alguien aquí. Está asociado con la capacidad miccional, ¿ya? Entonces, ¿dónde lo voy a utilizar? Primero, cualquier urgencia donde haya dolor espásmico, dolor espástico, perdón, asociado al tracto gastrointestinal. El paciente llega con un cuadro doloroso y además del cuadro doloroso llega con vómitos o con trastorno diarreico, con litis, Viadil. Cuando tiene dolores asociados a la musculatura vesical, Viadil. Cuando tiene dolores asociados al esfínter de Oddi, o sea, pancreáticos y hepáticos, Viadil. Cuando tiene trastornos dismenorreicos menstruales, o sea, contracciones uterinas dolorosas, Viadil. Cuando tiene trastornos de la micción dolorosas, Viadil, ¿ya? Entonces, en el fondo lo voy a utilizar para todos los trastornos sintomáticos gastrointestinales, con aumento, donde el trastorno lleva a un aumento de la motilidad y a su vez puede llevar a la producción de diarrea, de vómitos, de náuseas, siendo particularmente importante en el control de los vómitos y las náuseas, ¿ya? Cuando el origen, eso sí, es gastrointestinal. Recuerden que solo tiene actividad a nivel de la musculatura lisa, de las vísceras huecas y del tracto gastrointestinal. Así que no va a tener función sobre las mucosas, por ejemplo, otro tipo de mucosa, por ejemplo, no sé, por la oftálmica, la ótica, etcétera, ¿ya? ¿Cómo funciona esto? Funciona mediante la inhibición de los receptores colinérgicos, bloqueando la entrada de calcio dentro de la célula. Y por lo tanto, la célula muscular, al no tener calcio, no hay contracción. Así funciona, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos adversos del uso de pargeverina? Conocida habitualmente como Viadil, no se les olvide que el nombre correcto es pargeverina, ¿ya? Son irrelevantes. Lo más común es que el paciente no presente ninguna sintomatología por el consumo de Viadil. Es más, como el alivio es casi inmediato, porque además, como les decía yo, se le administra con un medicamento para el control del dolor, lo que va a ocurrir es que el paciente ni siquiera va a sentir los efectos adversos del medicamento. Los efectos adversos más comunes son un efecto adverso nauseoso asociado a cefaleas y un aumento en la pirosis. Y aquí es donde sí hay que detenerse un segundo, ¿ya? ¿Por qué le digo que ni siquiera lo va a notar? Porque el paciente ya viene con síndrome nauseoso, así que aumenta un poco el síndrome nauseoso post ingesta del medicamento, no le va a afectar en nada. Sí me afecta la pirosis, porque alguien cree que me pudiese afectar el hecho de que el Viadil pueda producir pirosis. ¿Por qué tengo que tener cuidado con este síntoma adverso? Ya, pues alguien tiente la suerte, alguien que la tiente. ¿Qué es la pirosis? La acidez. La acidez, pues, ¿cierto? El Viadil puede producir acidez. ¿Y qué pasa con un grupo de pacientes no menor? ¿Qué pasa con los pacientes que tienen reflujo gastroesofágico y además tienen vómitos?
¿Qué pasa con esos pacientes? ¿Se imaginan tener acidez y además vomitar? Pónganse en el ejemplo de esos pobres pacientes. ¿Qué va a pasar con la devolución del ácido por la vía gastrointestinal anversa? Les va a dañar casi todo el tracto del esófago. Exactamente, como dice ahí Diego también, daño en la mucosa. Hay una irritación importante en el esófago. Alguien me dice ahí si puede estar asociado al esófago de Barrett. Sí, pudiese estar asociado. No digo que no. Ahí depende del paciente, en el fondo. Depende de la sintomatología previa de la acidez también, ¿ya? O sea, en el fondo tengo que tener mucho cuidado con la mucosa de estos pacientes, ¿ya? Y eso significa no que no deba dar en Viadil, sino que tengo que tener cuidado cómo administro el Viadil, o en su defecto, después de la administración de Viadil, espaciado 2 horas, ¿qué es lo que tengo que dar? Después de administrar Viadil, ¿qué debería darle al paciente? Alguien me escribió ahí. Y un IBP, exactamente. Que no se nos olvide el IBP. ¿Por qué es importante, como lo dice Yesenia? Porque generalmente en la clínica en urgencia nosotros nos preocupamos de controlar el vómito del paciente para poder derivarlo al domicilio, ¿cierto? Para que no, en el fondo no esté utilizando nuestro sistema de urgencia, pero muchas veces se nos olvida en este tipo particular de pacientes de que hay que incentivar el uso del IBP. De hecho, hay que dárselo para que él no tenga molestias posteriores cuando llegue a su domicilio y eso no cause de rebote que vuelva a hospitalizarse, ¿ya? Pero eso es lo único que tenemos que tener en consideración. Otra cosa importante, hay pacientes que en el uso del Viadil, cuando se administra por la vía endovenosa, intravenosa, y es muy raro, pero ocurre, se produce colapso y el paciente se produce un choque, un colapso y una caída, con hipotensión, ¿ya? Es raro, pero ocurre por una respuesta estaminoide del paciente, ¿ya? Entonces, cuando ustedes están administrando o pasando la solución de Viadil, siempre tienen que preocuparse de preguntarle al paciente cómo se siente, porque si el paciente viene con vómitos o náuseas o dolor y además se les empieza a marear, es que a lo mejor está haciendo un potencial colapso, ¿ya? Y ahí vamos a tener una urgencia. Entonces, hay que tratar de, o lo pasan lentamente, que esa es la opción más clásica que se usa, se pone en el suerito, o si va a ser una inyección rápida, tener ojo que el paciente no vaya a colapsar, ¿ya? Estar siempre pendiente. Es poco común, pero hay que tener cuidado, ¿ya? Y lo otro es que si el paciente tiene una obstrucción intestinal o tiene una pérdida de la movilidad intestinal, ¿qué pasa si yo administro estos fármacos? ¿Qué hacen estos fármacos que les dije yo que hacían? Disminuyen aún más el movimiento. Gracias. Gracias, Constanza. Gracias, Isidora. En el fondo, si ustedes temen o sospechan de una obstrucción o de una parálisis intestinal o delirio, no se pueden administrar, ¿ya? Lo mismo pasa si ustedes sospechan de un bloqueo por cálculo a nivel de la vesícula, ¿ya? Ustedes no quieren agravar más la condición, ¿cierto? No es la idea. Pero esas son solo las cosas donde uno tiene que tener consideración. Ya, yo les cuento que de todos los fármacos antiespasmódicos, el más potente es la pargeverina, ¿ya? Así que por lejos es el que más van a utilizar en la clínica, ¿ya? Pero no es el único. Piensen ustedes que si el paciente les ha hecho un colapso antes o no soporta la situación de la pirosis y la irritación, entonces lo que se puede hacer es utilizar otro tipo de fármacos. Y dentro de ellos tenemos ahora los derivados de opioides, ¿ya? Aquí nos salimos de los anticolinérgicos y vamos a los derivados de opioides, ¿ya? Los derivados de opioides tienen la característica que además de inhibir la musculatura lisa, ¿ya? Mediada por el receptor mu, también inhiben la respuesta dolorosa mediada por el receptor morfínico, ¿ya? Así que en el fondo estos medicamentos, además de controlar la motilidad, controlan la respuesta dolorosa dentro del cólico, ¿ya? ¿Para qué se utilizan estos opioides? El que más se utiliza es la papaverina, ¿ya? Y de hecho existe una formulación en la clínica que es atropina con papaverina, ya para que ustedes vean. Entonces, lo que hace es inhibe la motilidad, inhibe la hipersecreción y además calma el dolor, ¿ya? ¿Dónde se utiliza? Cuando yo necesito relajar grandes músculos lisos, grandes grupos musculares de músculos lisos. Por ejemplo, los pacientes que han sufrido de una isquemia cerebral, donde yo quiero bloquear la contractibilidad a nivel cerebral del músculo liso, ¿ya? Cuando yo tengo trastornos gastrointestinales graves, traumáticos y dolorosos, donde en el fondo quiero inhibir la motilidad completa, ¿ya? Pero también la puedo usar, por ejemplo, donde yo quiero inhibir la motilidad a nivel de la disfunción eréctil, por ejemplo.
Y donde se utiliza mucho, de hecho se utiliza la que les decía yo, papaverina con atropina, se utiliza los dos juntos, se utilizan en el preoperatorio. ¿Por qué en el preoperatorio yo quisiera utilizar papaverina con atropina? Yo fui al aire. ¿Alguien se le ocurre por qué yo podría usar esta mezcla en el preoperatorio? ¿Mm? Para disminuir la motilidad gastrointestinal antes de la operación. De hecho, no solamente la disminuyes, la bloqueas. Entonces dice acá, Isidora me dice, para disminuir los movimientos peristálticos en la operación. Sí, señorita, y sí, caballero. Efectivamente es, yo quiero bloquear la motilidad. Imagínense que ustedes tengan que reseccionar una parte del colon o tengan que sacar unos cálculos biliares. Ustedes lo que menos quieren es que haya motilidad, ¿cierto? Entonces ustedes lo que hacen es la bloquean completamente. ¿Ya? La bloquean con esta mezcla de atropina-papaverina. Dependiendo de la dosis, a bajas dosis no se bloquea, pero se inhibe. A dosis altas se bloquea, ¿ya? Y además, tengo la suerte de que como es un derivado opioide, me va a disminuir el dolor. ¿Ya? ¿Por qué no se utiliza tanto? Si uno piensa la papaverina pudiese ser, por su uso, pudiese ser bastante interesante para su uso ambulatorio. Se administra ambulatorio, pero no tanto. Y el motivo por el cual es que la pargeverina es 94 veces más potente que la papaverina en inhibir la cinetosis, o sea, en inhibir, perdón, el movimiento cinetóxico, el movimiento peristáltico. Por lo tanto, si yo quiero inhibir rápido un cólico, la pargeverina o Viadil va a ser más útil que la papaverina, ¿ya? Ahora, si el problema de mi paciente, más que la peristalsis, es el dolor, entonces la papaverina va a ser más útil. Ambos, el Viadil y la papaverina, vienen en formato con metamizol si uno quiere comprarlo, ¿ya? Para que disminuya aún más el dolor del paciente. ¿Cuáles son los efectos adversos del uso de la papaverina? Puede producir náuseas, puede producir dolor abdominal menor, la verdad es que es poco común, pero puede ocurrir. Generalmente, debido a la disminución del movimiento peristáltico, produce anorexia y estreñimiento, que es como lógico, porque no se está moviendo el sistema, ¿cierto? Y también puede producir malestar general y somnolencia asociado esto a la respuesta opioide, ¿ya? De hecho, uno de los grandes problemas de la administración de los opioides es efectivamente estos mismos efectos de esos que ustedes ven acá. Po. Los opioides producen estreñimiento, los opioides producen una sensación de malestar general, de hecho producen sensación de muerte cuando son a dosis muy altas y producen trastornos de la alimentación. ¿Ya? Entonces, si bien la podemos utilizar, siempre va a ser preferible el uso del Viadil. ¿Ya? Y después tenemos otro fármaco de la misma familia que se utilizan menos todavía, pero igual te los tengo que mencionar, que es el bromuro de plinaverio, ¿ya? Por si acaso yo les pongo al lado el fármaco más utilizado, de la papaverina el más común es el Dolospam, ya que hasta el nombre lo dice, del dolor espasmódico, ¿ya? Del bromuro de plinaverio el más utilizado es el Aleviam, ¿ya? Y este medicamento lo que hace es que bloquea los canales de calcio tipo L y eso impide la contracción muscular lisa, ¿ya? Y por lo tanto se va a utilizar cuando uno tiene una contracción muy profunda debajo, donde no puedo controlar el cólico, ¿ya? Me pregunta Sebastián, ¿cómo puede producir dolor si tiene efecto analgésico? ¿Tú te refieres a cuál? Al dolor abdominal. Ah, tú te refieres a los opioides, de rebote. Los opioides, todos los derivados opioides producen una disminución del dolor porque esa es su función, ¿cierto? Si su efecto es analgésico. De hecho, no es analgésico, es narcótico su efecto. Pero de rebote producen un cuadro doloroso, generalmente asociado a la disminución de la farmacocinética del fármaco. No sé si se entiende, pero en el fondo, para que me explique mejor, cuando tú le administras morfina, que es como la gran familia de los opioides, al paciente, el paciente se siente en su gloria, ¿cierto? Está narcotizado, no siente dolor, no siente molestia. Pero cuando yo le quito la morfina o disminuye la morfina en su organismo, lo que va a ocurrir de rebote es un aumento de la tasa dolorosa. Entonces, lo que va a ocurrir es un dolor de rebote. No es un dolor por el fármaco en sí, pero la sensación posterior de dolor es mucho más fuerte que la sensación anterior. Entonces, estos fármacos producen eso mismo, solo que menos notorio que en el caso de la morfina porque no son tan potentes. Pero si el paciente no se ha recuperado de su trastorno doloroso cólico, perdón, y tú le quitas el medicamento, le va a doler, ay señor, ¿ya? Para que se entienda.
Por eso es que estos fármacos generalmente se administran con metamisol, para que disminuya el dolor por la vía del AINES. ¿Ya? Súper. Bueno, lo que les decía yo del bromuro de pinaverio que se utiliza menos, inhibidor de los canales de calcio, por lo tanto inhibe la contracción, ¿ya? ¿Dónde se va a utilizar? Cuando la actividad dolorosa está asociada a las distensiones. Ahí es donde va a ser muy útil, ¿ya? Porque va a producir una regulación de la distensión asociada a una mejora en el fondo de la liberación de la actividad dolorosa. En el fondo, cuando está en la fase contráctil, va a producir que se aliviane o se relaje esta fase, pero no la va a inhibir completamente, ¿ya? Se va a utilizar entonces para la distensión abdominal y biliar, para facilitar la salida o vaciado gástrico y para regular el tracto o tránsito intestinal. En el fondo, el bromuro de pinaverio no es tan potente, sirve para relajar, pero no para inhibir, ¿ya? Eso es importante porque a veces yo no quiero inhibir completamente, yo solo a veces quiero que se normalice la función peristáltica, y aquí es donde la leviana es útil. ¿Dónde no voy a utilizar el alevián? No lo voy a utilizar nuevamente en mis pacientes que tienen trastornos piróticos, ¿ya? Y en personas que tienen úlceras activas o esofagitis, eso es una O. Esofagitis. ¿Por qué? Porque los cambios en la motilidad pueden producir un aumento en la producción hemorrágica de estas úlceras, ¿ya? Entonces, un fármaco que más bien se utiliza para las distensiones. No sé si les mencioné, pero ni la pargeverina ni el bromuro de pinaverio se pueden utilizar en el embarazo, ¿ya? En realidad ninguno, pero se pudiese llegar a utilizar los derivados opioides porque son levemente más seguros, ¿ya? Ahora, pensando ya no en el cuadro doloroso, sino que en el cuadro emético, los pacientes que tienen cuadros de vómitos, ¿ya? ¿Qué fármacos puedo dar para controlar el vómito? Para eso vamos a tener la familia de los antieméticos, que se dividen en varios subgrupos. Los fármacos serotoninérgicos, los dopaminérgicos, los antimuscarínicos y los antihistamínicos de nuevo, ¿ya? Primero, y para que me entiendan, el vómito como acto tiene varias vías de origen, ¿ya? Primero, lo que se sabe es que vamos a tener dos orígenes del vómito como tal. Uno asociado a la irritación gastrointestinal, que va a mandar una señal vía vagal aferente, que es la que ustedes ven aquí, ¿ya? Señalizando a nivel de la zona de quimiorreceptora, que se llama así, CTZ, o en inglés se llama TZQ, también si uno la busca en inglés se llama TZQ, que es la zona que se conoce como zona de gatillo, donde se gatilla la respuesta y se manda la señal del vómito, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a tener una irritación gastrointestinal que va a mandar una señal vía vagal y va a activar el centro CTZ, y eso va a su vez va a activar la zona de gatillo que va a mandar una respuesta de nuevo a nivel gastrointestinal y se va a producir un aumento del movimiento anterógrado de los anillos en el fondo del esófago, ¿ya? Y eso va a producir o va a inducir el vómito. Esa es una forma de inducir el vómito, ¿ya? Otra forma de inducir el vómito es producir una irritación en la vía troncal que está asociada en nuestro esófago. Si nosotros irritamos la cara trasera del esófago, lo que nosotros vamos a hacer es que se va a mandar también una señal vía vagal para activar el centro emético, ¿ya? Y se va a producir un vómito con descarga del contenido gástrico, ¿ya? Pero eso no es lo único. Nosotros a nivel del sistema nervioso central tenemos unas fibras a nivel del córtex cerebral y del núcleo, ¿ya? Donde tenemos directamente una actividad sobre la zona emética o de gatillo, ¿ya? Y esta se inerva particularmente por la vía de la serotonina y de la dopamina, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que cuando hay un aumento de la dopamina a nivel del sistema nervioso central, lo que va a ocurrir es que va a haber una descarga dopaminérgica y se va a activar el centro reflejo del vómito. Y eso no tiene nada que ver con gastrointestinal. O sea, en el fondo el estómago puede estar funcionando igual, bien, normal, pero si se activa la vía dopaminérgica va a haber un reflejo de vómito. Generalmente precedido por náuseas. En el fondo el paciente va a sentir una náusea a nivel del sistema nervioso central que no tiene que ver con trastornos gástricos y va a llegar entonces la descarga del vómito. Bueno, en la misma índole, la serotonina, cuando hay una descarga potente de serotonina a nivel de la zona del gatillo,
también va a producir un reflejo vomitivo. El ejemplo clásico de la vía de la serotonina es cuando los pacientes tienen jaquecas intensas, ¿ya? Cuando un paciente tiene una jaqueca intensa, eso aumenta drásticamente las concentraciones de serotonina y la jaqueca termina en un acto nauseoso o en el vómito gomotal, ¿ya? Otra cosa también interesante es que el vómito se puede regular mediado por los receptores histamínicos tipo H1, ¿ya? Pero esto solo H1, ojo con eso, ¿ya? Y por lo tanto, si yo bloqueo H1, puedo bloquear el reflejo de vómito. Particularmente el reflejo asociado a la náusea. Cuando uno tiene náuseas primero, vía H1 yo puedo bloquear, vía antagonismo de H1, yo puedo bloquear la sensación de náusea y por lo tanto la aparición del vómito, ¿ya? Entonces, en ese contenido vamos a tener que administrar al paciente antagonistas de dopamina o antagonistas serotoninérgicos o antagonistas histamínicos. Todos antagonistas para inhibir el gatillo, ¿ya? Dentro de ellos, entonces, tenemos a los serotoninérgicos, antagonistas de la actividad, de la activación serotoninérgica en la zona de gatillo, ¿ya? ¿Qué medicamentos existen? El ondansetrón, el dolacetrón, el ganicetrón y el palonocentrón. El más utilizado en la clínica, ondansetrón, perdón. ¿Dónde se utilizan estos fármacos? Estos fármacos se utilizan solo cuando yo sé que el paciente va a tener una actividad nauseosa y vomitiva de origen de irritación del sistema nervioso central, ¿ya? Por lo tanto, son muy útiles cuando yo tengo vómitos de origen del tronco, del bulbo del cerebro, o sea, cuando tengo ganas de vomitar a nivel del sistema nervioso central. ¿Dónde se ha visto que son particularmente útiles? Para el control de la sensación nauseosa y el vómito en la quimioterapia. Yo no sé si ustedes saben que uno de los grandes problemas de la quimioterapia es la inducción del vómito por la toxicidad de los agentes, ¿ya? Los agentes son tan tóxicos que producen una irritación vulvar y eso genera la activación de la zona del gatillo, ¿ya? Entonces, estos medicamentos se ha visto que pueden inhibir esa respuesta nauseosa y vomitiva, ¿ya? Particularmente, el más utilizado en la clínica, porque es el más económico más que nada, es el ondansetrón, ¿ya? Este medicamento, lo que se hace es que se da preventivo antes de la quimioterapia, para que el paciente apenas empiece a recibir la quimioterapia, no tenga la sensación nauseosa y soporte la quimioterapia completa, cada round de quimioterapia. Pero además se le deja al paciente 3 o 4 días continuos el uso del ondansetrón para que disminuya la sensación de malestar asociada a la quimioterapia. Es particularmente aquellos fármacos que son hematógenos, ¿ya? O sea, que inducen mucho la zona de vómito, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos adversos del uso del ondansetrón? Producen cefalea, pueden producir vértigo, menor, pero pueden producirlo, y producen trastornos gastrointestinales debido a que producen cambios en la motilidad gastrointestinal mediada por la serotonina, produciendo diarrea o estreñimiento dependiendo del paciente como tal, ¿ya? Más efectos adversos no. Me preguntan acá, si son antagonistas de la serotonina, ¿la persona podría disminuir su ánimo? Buena pregunta, Isidora. Lo más probable es que si se administra a dosis altas, sí. Efectivamente produzcan un trastorno pseudodepresivo, pero como se administran por pocos días, en general, que yo sepa, no se ha investigado así como algo potente. Además que, de todas maneras, el paciente está con el ánimo bajo. O sea, de todas maneras, el paciente peor va a ser si yo lo dejo vomitando hasta su alma, pues. Entonces, en general no se evalúa tanto, pero tienes toda la razón. El solo hecho de administrarlos como inhibidores deberían producir un síndrome pseudodepresivo. ¿Ya? Entonces, ¿dónde los voy a utilizar? Cuando hay una sustancia irritativa del sistema nervioso central, post quimioterapia, o también lo pudiese utilizar previo a las cirugías donde yo voy a manipular el sistema nervioso central. Entonces, para evitar que cuando el paciente despierte con la sensación nauseosa. ¿Ya? Después vienen, acuérdense que les dije, serotonina, dopamina y histamina. Entonces después vienen los dopaminérgicos, ¿ya? Dentro de los dopaminérgicos tenemos varios, pero los más importantes, porque no quiero que se lo aprendan todos, son la metoclopramida y la domperidona, adorada domperidona, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen? Estos fármacos inhiben la respuesta dopaminérgica a nivel del sistema nervioso central porque inhiben al receptor DOPA-D2, ¿ya? O sea, hacen absolutamente lo mismo que hacen los neurolépticos o antipsicóticos,
¿ya? Pero hay una gran diferencia entre la metoclopramida y la domperidona, y es que la domperidona no atraviesa la barrera hematoencefálica, por lo tanto no tiene los efectos adversos que tienen los neurolépticos, para que se acuerden de esa clase, ¿ya? Pero la metoclopramida sí los puede tener, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen estos fármacos? Es que además de actuar a nivel del sistema nervioso central o de la zona del gatillo, la zona del gatillo está está en la zona del tracto, ¿ya? Así que no necesita atravesar la barrera. Estos fármacos, además de inhibir la zona del gatillo, o sea, de inhibir la zona nauseosa y el vómito por explosivo, además actúan de manera dopaminérgica a nivel del sistema gastrointestinal. Por lo tanto, van a facilitar el vaciamiento gástrico, o sea, la movilidad hacia abajo, que es lo que nos interesa a nosotros para que no vomite. Pero además, pudiese bloquear la vía de la serotonina a dosis muy altas, ¿ya? ¿Dónde se utiliza? Cuando tengo pacientes con síndromes nauseosos de cualquier origen, ¿ya? Menos el quimioterapéutico porque ya habíamos visto cómo solucionarlo. O con vómitos tipo gatillo, cuando el paciente vomita, para que me entiendan, abro comillas, como el exorcista. No sé si ustedes vieron esa película, ¿ya? Pero que es un vómito que claramente no tiene como un origen, viene de un minuto a otro y la persona expulsa todo lo que está adentro, ¿ya? Ahí los podemos utilizar, pero también los podemos utilizar posquirúrgicos, porque muchos pacientes posquirúrgicos están con un síndrome nauseoso y por lo tanto yo lo podría disminuir su síndrome nauseoso mejorando la función gástrica además, o sea, mato dos pájaros de un tiro y disminuyo la probabilidad de vómito posquirúrgico, ¿ya? También se utiliza en el síndrome de colon irritable, ya que mejora la motilidad gástrica, y en el reflujo gastroesofágico cuando es de origen más bien central, ¿ya? O sea, cuando está relacionado con estrés, psicosomático, etc. Donde no voy a utilizar la metoclopramida, debido a que produce un bloqueo potente de 2, me va a producir parkinsonismo, acaticia y todo lo que habíamos hablado en la clase de antipsicóticos. Por lo tanto, el fármaco no se puede utilizar en pacientes que toman medicamentos antipsicóticos, en pacientes adultos mayores con temblores, en pacientes con Parkinson, en pacientes con galactorrea, en pacientes con trastornos de ginecomastia, ¿ya? Porque ahí sí que vamos a tener problemas. Pero ahí, en lugar de usar la metoclopramida, vamos a usar el más seguro, que es la domperidona, que como les decía yo, no atraviesa ni el sistema nervioso central y por lo tanto estos síntomas no están, ¿ya? Lo que sí es que ambos pueden promover trastornos dopaminérgicos a nivel del sistema cardiovascular, produciendo taquicardia y crisis hipertensiva en los pacientes mal controlados, ¿ya? Entonces, para que ustedes se hagan una idea, si el paciente necesita bajas dosis y es posquirúrgico, vamos a utilizar la metoclopramida en la mayoría mientras no tenga un trastorno neuroléptico, ¿ya? Y en los pacientes ambulatorios, donde hay riesgo de náuseas por diferentes afectaciones, vamos a preferir el uso de la domperidona, porque al no producir estos efectos adversos, va a ser más fácil para el paciente controlar los trastornos asociados a el vómito, ¿ya? Entonces, a modo central, vamos a utilizar entonces la metoclopramida, porque va a inhibir el centro del vómito, porque va a mejorar la contracción a nivel de los esfínteres, esto es, va a bloquear en el fondo la zona del vómito, porque no hay propulsión a nivel del esfínter esofágico, y va a relajar la musculatura pilórica para que salga el contenido hacia muscular, ¿ya? ¿Por qué les pongo una embarazada acá? Porque si bien la metoclopramida no se utiliza tanto en el embarazo, los derivados de este fármaco sí, ¿ya? Para tratar las emesis del embarazo, ¿ya? Entonces, aquí nos vamos a encontrar con una familia de fármacos que pudiesen ser útiles para tratar la emesis del embarazo, ¿ya? No sé si ustedes saben, pero hay una patología del embarazo que aparece dentro de las 8 o 10 semanas que se llama hiperemesis gravídica, en donde la persona vomita tanto, la mujer vomita tanto que llega a deshidratarse y a poner en riesgo su vida y la del menor. Y en estos casos es donde se evalúa la opción de un inhibidor de la zona del gatillo como la metoclopramida, ¿ya? O sus derivados. Entonces, ¿dónde lo voy a utilizar? En el reflujo gastroesofágico acompañado de vómitos, ¿ya? En las dispepsias que están asociadas a una pérdida de la presión del esfínter esofágico, ¿ya? Las personas que tienen cuadros dispépticos generalmente tienden a perder presión del esfínter. Entonces, con el tiempo van a necesitar un aumento de la contracción farmacológica y para eso se utiliza la metoclopramida, ¿ya? Tengo una pregunta aquí.
Ya, me dice acá Sebastián, no entendí cuándo usar metoclopramida y cuándo usar domperidona. Esto es súper fácil. Si tu paciente es ambulatorio y tú no quieres que tenga ningún síntoma adverso y no quieres vigilarlo en el fondo, domperidona, porque la domperidona no atraviesa el sistema nervioso central, pero es menos potente. Si tu paciente tú lo puedes controlar o tu paciente está hospitalizado y tú puedes controlar sus efectos adversos, metoclopramida porque es más poderoso, ¿ya? Y va a inhibir completamente el vómito. Esa es como la mejor manera de diferenciarlos. ¿Ya? Ahora, lo que mencionaba recién, la metoclopramida no solo inhibe el vómito, sino que mejora la contracción del esfínter esofágico, le pone más presión. Y los pacientes que sufren de trastornos pépticos y gastritis y esofagitis tienden a tener una baja en esta presión, en la presión del esfínter esofágico. Tienden a tenerlo muy laxo. Por lo tanto, para volver a ganar contractibilidad es que se da la metoclopramida también por un tiempo, para que mejore la contracción de este esfínter, ¿ya? Y además de eso, tenemos a los anticolinérgicos que habíamos hablado al principio, o sea, fármacos que en el fondo van a servir para controlar las funciones de contractibilidad del sistema esofágico. En general no se dan mucho, pero se dan. Dentro de ellos se da la escopolamina, que sirve como medicamento para controlar el vómito asociado a cinetosis, o sea, cuando uno tiene un cambio de postura muy fuerte, o cuando tiene vértigo a las alturas, por ejemplo, o vértigo al movimiento de los aviones y de los autos, se puede dar escopolamina para controlar la sensación nauseosa del gatillo y por lo tanto controlar el vómito subyacente a esta sensación. Esto está malo por si acaso, estos no son de aquí, ellos no son anticolinérgicos. Me devuelvo. Esto está mal puesto aquí, ¿ya? Pero la escopolamina no se utiliza mucho. ¿Ustedes conocen a la escopolamina? ¿La vieron en el sistema nervioso autónomo? ¿Y el por qué no se utiliza mucho la escopolamina? ¿Alguien se las mencionó? No, ya creo que no. Ya, entonces yo se las menciono muy cortito. ¿Por qué no usar escopolamina? ¿Y por qué no se utiliza no solamente en Chile, sino en ninguna parte? La escopolamina es conocida en la jerga popular como burundanga. A lo mejor así sí la escuchan, la conocen ustedes. ¿Han escuchado alguna vez hablar del burundanga? Sí, sí, peligroso, ¿cierto? Ahí me dice Sebastián, súper, sí, ya. La escopolamina es el nombre farmacológico del burundanga. El burundanga es el nombre vuduista, perdón, porque es del vudú. ¿Qué es lo que se le refiere a la escopolamina? Es la famosa bomba, o sea, la famosa fármaco zombificante, ¿ya? Que se utiliza para que la persona pierda voluntad de las funciones tanto motoras finas como motoras lisas. Ya, entonces, como dice ahí Julieta, se utiliza para raptar gente, no solamente para raptar, robar y violar, ¿ya? Porque la persona literalmente pierde las funciones de voluntad, ¿ya? Y de hecho se llama de droga zombificante porque bloquea la zona retinal y la persona tiene queda como con una especie de velo en el ojo. Por eso se llaman así. Y además la persona está absolutamente obediente, funciona, existe, sabe lo que está ocurriendo, pero no tiene voluntad sobre ello, ¿ya? Es por eso que no se utiliza tanto la escopolamina, porque además se absorbe súper bien. De hecho, se absorbe por la piel. Mucha gente dice, como el mito de que te pasaron un sobre o una carta y tú la abriste y la absorbiste, no es un mito. De hecho, la escopolamina se absorbe por la vía dérmica. Entonces, es muy fácil intoxicar a las personas con escopolamina. Por eso es que aquí en Chile y en la mayoría de los países latinoamericanos no se utiliza esta droga con fines farmacológicos. Y es lo único que ustedes van a encontrar, la escopolamina, que en Chile la van a encontrar como un colirio para mejorar la función retiniana, ya que como produce aumento de la midriasis, se utiliza en oftalmología, pero no la van a encontrar en ninguna otra parte. Por eso yo solo se los menciono, pero la verdad es que no se va a utilizar. ¿Dónde se utiliza la escopolamina? Aquí en Chile, solo para eso, para producir midriasis, que es un RAM, pero en estricto rigor aquí nos sirve para la exploración ocular, ¿ya? Así se ven los ojos de las personas que están drogadas con escopolamina. ¿Ya? Entonces, como no se utiliza tanto, no le damos tanto énfasis. Y después tenemos, ¿se acuerdan que yo les había dicho que nosotros podíamos bloquear el reflejo del vómito por la vía de la dopamina, por la vía de la serotonina y me quedaría por la vía de la histamina?
Y para eso tenemos fármacos antihistamínicos tipo H1, no confundir con los H2, por favor. Y de ellos tenemos el dimenhidrinato, que es conocido en la clínica como Mariamín. Miren qué lindo el nombre, po. Es obvio para qué sirve, ¿no? El dimenhidrinato es un antihistamínico tipo H1, de los mismos que se utilizan para las alergias, pero como atraviesa la barrera hematoencefálica, igual que la clorfenamina, van a bloquear la zona del gatillo, especialmente cuando está activa, o sea, cuando la persona ya tiene las náuseas. Por lo tanto, es un antiemético, antivertiginoso, y se utiliza para el síndrome de Meniere, que es el síndrome de los vértigos asociados a cambios de posición, ¿ya? Y es un medicamento que es muy útil para las personas que tienen cinetosis graves, o sea que en el fondo se suben a un colectivo, vomitan, se suben, no sé, por una micro, vomitan, se cambian de posición, vomitan, se cambian de altura desde un primer piso a un segundo piso, vomitan, ¿ya? Para ello se utiliza el dimenhidrinato. Y además, el dimenhidrinato no es teratogénico, así que también se va a utilizar para las hiperemesis gravídicas, donde hay riesgo de deshidratación materna, donde hay riesgo en el fondo materno-fetal, ¿ya? Efectos adversos de estos fármacos, los mismos que de los antialérgicos. ¿Les pasaron a ustedes antialérgicos? Sí, ya, súper. Entonces, a modo general, el gran efecto adverso de este grupo es el sueño. Producen somnolencia. Eso es lo que hace. Eso es lo que hace el dimenhidrinato, nada más que eso. De hecho, ideal, cuando las personas tienen que viajar, por ejemplo, en avión y sufren de síndromes vertiginosos, se recomienda el dimenhidrinato justo después de que suben al avión y los pacientes se quedan dormidos todo el viaje. Maravilloso. ¿Ya? Listo. Continúo. Logramos controlar los cólicos, logramos controlar el vómito. Ahora tenemos que controlar la diarrea. Es un problema que también tenemos que nos vamos a encontrar en la clínica, ¿ya? En general, comentarles que ya me queda poco tiempo, pero en realidad también me quedan pocas diapos, pero comentarles que en general la diarrea no se controla clínicamente, ¿ya? No es que uno vaya a la urgencia y le vamos a controlar la diarrea al paciente, no. Lo que se hace con los cuadros diarreicos es que se debe verificar si la diarrea es de origen infeccioso para tratar con antibióticos o es de origen irritante para eliminar el foco irritante y hay que rehidratar al paciente para evitar las deshidrataciones asociadas a los cuadros diarreicos, ¿ya? También hay que averiguar si la diarrea es mucosa o la diarrea es por aumento de la concentración de agua en el tracto, ¿ya? Porque, insisto, hay que evitar la deshidratación de mi paciente. Entonces, en el general, no se aplican antidiarreicos de manera clásica, pero hay algunos, yo se los voy a mencionar. Primero, tenemos como antidiarreicos a los moduladores de microbiota, que son un grupo completo de fármacos que lo que hacen es que tienen liofilizados de variantes del lactobacillus, ¿ya? Y esto lo que hacen es que mejoran la flora gastrointestinal reteniendo el agua, y al retener agua van a generar que las fecas se vuelvan más sólidas y por lo tanto no se eliminen de manera tan propulsiva. Y por otro lado, los variantes de lactobacillus y también de Saccharomyces, que son los dos que más se utilizan, por otro lado, van a proteger a la mucosa gastrointestinal, promoviendo el aumento de Escherichia coli. Y a su vez, la Escherichia coli va a inhibir la diarrea por sobreinfección, ¿ya? Entonces, ¿dónde vamos a utilizar los lactobacilos? Cuando los pacientes tienen cuadros diarreicos crónicos, donde yo necesito devolver la flora bacteriana. Cuando los pacientes tienen diarreas muy líquidas y cuyo origen no sabemos o no estamos seguros de que sea infeccioso, ¿ya? Y cuando necesitamos reponer microbiota, por ejemplo, después de un cuadro diarreico, cuando el paciente ya se ha recuperado y queremos que no vuelva a recaer por irritación, ¿ya? Se utiliza mucho esto en niños, particularmente en niños, ¿ya? Y los más comunes son los que ustedes ven ahí al frente, la enterogerminina y lactil, pero no son los únicos. Por ejemplo, si el origen es una diarrea infecciosa aguda, se puede utilizar una cepa de Boulardii y Rhamnosus. De hecho, uno puede ir a la farmacia y puede pedir así por si acaso, Saccharomyces boulardii, y le van a dar un liofilizado a ustedes de esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque se ha visto que estos recolonizan y eliminan el agente infeccioso, ¿ya? O sea, apoyan el antibiótico. Para las diarreas asociadas al antibiótico, o sea, el hecho de que cuando las personas toman antibióticos produce una pérdida de la flora y yo necesito restablecer la flora, lo que se utiliza es Boulardii, Rhamnosus también, pero además le agrego los lácteos,
¿ya? Los lactobacilos. Si el problema es un trastorno funcional, por ejemplo, síndrome de colon irritable, síndrome de Crohn, etcétera, se recomienda Reuteri rhamnosus, ¿ya? Y para la enterocolitis hay que dar algo un poquito más potente, como son los bífidos, ¿ya? Los bifidobacterios, ¿ya? Entonces, en el fondo, ustedes van a encontrar una familia de lactobacilos diferentes que lo que van a hacer es reponer la flora bacteriana. De hecho, estos fármacos que están acá al frente, que no son los únicos, no se venden con receta retenida. Y si uno quiere restablecer su flora, ustedes pueden consumir sin ningún problema y sin miedo, por ejemplo, el Actil, ¿ya? Siempre y cuando hayan pasado por un cuadro diarreico o un cuadro de irritación gastrointestinal, si no, no les va a servir de mucho, va a ser pérdida de plata. Pero en general son bastante útiles. La mayoría de estos fármacos, además, las funciones que vienen en liofilizado y uno toma una cucharada, la resuspende en agua hervida y después simplemente consume el medicamento tantas veces como sea necesario, ¿ya? Son bien entretenidos eso. Eso es lo clásico, que es el restablecimiento de la flora. Pero ¿qué pasa si mi paciente continúa con el cuadro diarreico y yo necesito detener el cuadro diarreico? Para eso entonces tengo dos medicamentos bien interesantes, siendo el más común aquí en Chile el uso de la loperamida, ¿ya? Que es un antidiarreico potente. La loperamida es un opioide, ¿ya? Pero es un opioide que tiene su mayor actividad hasta a nivel colónico, por eso es que solo sirve para los cuadros diarreicos, ¿ya? Y es un agonista potente muy delta, así que además disminuye el cuadro doloroso asociado a la diarrea, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? Disminuye la actividad tanto circular como longitudinal, por lo tanto va a producir una disminución drástica de la expulsión, pero además al disminuir la actividad circular va a permitir que la feca esté más tiempo en el sistema gástrico y por lo tanto se endurezca y se absorba mejor el líquido, ¿ya? ¿Qué es lo que va a hacer la loperamida? Va a disminuir el tránsito, va a disminuir el tiempo de contacto en el sentido de que no va a poder tomar agua del medio, ¿ya? Va a reducir la secreción mucosa, evitando así mayor irritación, ¿ya? Y va a permitir que se absorba mejor por el tracto el agua y las sales. Y eso va a generar que el paciente se reponga más rápido del cuadro diarreico. De hecho, es tan buena la loperamida que con 2 dosis cada 24 horas, generalmente el cuadro diarreico desaparece completamente, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos adversos del uso de la loperamida? Puede producir un síndrome nauseoso, especialmente si la diarrea era de origen tóxico, porque al inhibir la diarrea, el paciente no va a poder eliminar el agente tóxico y por lo tanto va a buscar, el sistema gastrointestinal va a buscar otra vía para eliminarlo. Y la otra vía es el síndrome nauseoso y el vómito, ¿ya? Puede producir un síndrome de boca seca, producto de que va a haber más absorción de agua, ¿ya? Y por lo tanto se va a resecar la vía gastrointestinal. Va a producir un cuadro anorexígeno debido a que hay una menor motilidad gástrica. Va y puede producir un cuadro de fatiga y disminución de la función muscular. Y el hecho de que retenga la feca va a producir distensión abdominal, ¿ya? Así que si se utiliza por más de 2 días seguidos, lo que va a producir es que va a producir un cuadro de estreñimiento. De hecho, para evitar el cuadro de estreñimiento, la loperamida se vende, la caja viene solo con 4 fármacos, 4 pastillas, para evitar que los pacientes la sobreconsuman y puedan entonces caer en un cuadro de estreñimiento que después hay que tratar de controlar, ¿ya? Eso a nivel de fármacos. También nosotros podemos utilizar otro tipo de drogas, que no son drogas, otro tipo de fármacos, que lo que hagan es endurecer las fecas, ¿ya? Y para eso tenemos el policarbófilo cálcico y el subsalicilato de bismuto, que ya habíamos visto a bismuto hace poquito, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen estos dos fármacos? Como son viscosos, les había yo mencionado de hecho el bismuto, como son viscosos y forman tapones, lo que va a hacer es que en presencia de la feca líquida va a absorber este componente fecal y lo va a retener, ¿ya? Y va a producir un aumento de la masa. Y el aumento de la masa va a contener a las sustancias infecciosas, a las sustancias irritantes y tóxicas, ¿ya? Y también a los ácidos biliares. Por lo tanto, va a hacer que la feca se endurezca mucho y que además cualquier cosa que estaba irritando el sistema gastrointestinal sea liberada en estas fecas más sólidas, ¿ya? En general, el policarbóxilo carbófilo cálcico, que es ese que está aquí, también sirve para el estreñimiento, ya que lo único que hace es mejorar la calidad de la feca. No es que defeque más ni menos, sino que mejora la calidad, ¿ya? Y el subsalicilato solo para el cuadro diarreico, ¿ya? Porque forma tapón. Y en general, para los pacientes que sufren de trastornos, por ejemplo, los pacientes diabéticos que sufren de disautonomía
fecal, se recomienda el policarbófilo porque son pacientes crónicos y en general el medicamento va a servir para controlar la liberación de la feca sin que ésta sea ni diarreica ni de estreñimiento, ¿ya? Entonces, para pacientes crónicos se recomienda el policarbófilo. Para diarreas donde yo sospecho infección o secreción, el subsalicilato de bismuto para formar el tapón. Para diarreas donde mi paciente se me está deshidratando y necesito en el fondo controlarla y bloquearla, la loperamida, ¿ya? Y para las diarreas donde hay cambios de flor, el lactobacillus. ¿Les quedó claro eso, cierto? Se lo expliqué todos. ¿Puedo seguir con el último? Y esto es lo último, chicos. Profe, Dígame. los últimos dos que estaba mencionando dijo que no producen distensión, ¿cierto? ¿O No sí? necesariamente. No, al menos que el paciente, es que aquí hay un cuento súper interesante, estimado. No deberían producir distensión si el paciente siguiera una dieta liviana. Pero, ¿qué es lo que va a ocurrir con la mayoría de tus pacientes? Cuando se empiecen a sentir bien. ¿Qué pasa cuando uno, después de un cuadro diarreico y doloroso, uno siente que se siente bien? ¿Qué es lo primero que hacen los pacientes? Comen, po. Comen y comen bien, si llevan varios días comiendo mal. Entonces, esa comida va a ser mal tolerada por el sistema gastrointestinal y eso sí te va a producir distensión. No sé si se entiende que no es el fármaco el que lo produce, sino que es la ingesta alimentaria inadecuada el que lo va a producir. Ah, ya. ¿Ya? Gracias, profe. Ok. Entonces, para que ustedes también sepan, y esto también es importante relativo a esa respuesta, a esa pregunta, tus pacientes cuando están con un cuadro diarreico tienen que pasarse inmediatamente a dieta blanda, ¿ya? Y después de que pase la dieta blanda, tienen que ir incorporando alimentos de a poco, porque si no los van incorporando de a poco, y ejemplo clásico que se ve mucho, especialmente en algunos pacientes porfiados, pasan el cuadro diarreico y inmediatamente el día siguiente se comen un plato de tallarines gigantesco con una rica salsa a la boloñesa. Esa cuestión irrita el estómago. Entonces eso va a producir un nuevo cuadro diarreico y así se la van a pasar entre control de la diarrea y nuevo cuadro diarreico. ¿Ya? Y que sí, qué rico, sí. Opino lo mismo que tú. Una pizza también podría haber sido. Podría ser un ejemplo, así con harto quesito y con harto jamoncito. Y de hecho es súper común que los pacientes tiendan a comer cosas sólidas cuando están con diarrea. No, si a mí el pan me quita la diarrea, no, si a mí el queso me quita la diarrea. Claro que te lo quita, si te obstruye, pero no te está tratando el cuadro diarreico, solamente lo estás escondiendo con el queso, con la Coca-Cola o con el pan, ¿ya? Ustedes necesitan que el paciente pase una dieta blanda, una dieta en sopa de sémola, sopa de arroz, sopa de fideos, para que no se irrite el sistema gastrointestinal y la flora vuelva a crecer de manera adecuada. Ahora, les cuento el tiro que sea un tema, porque los pacientes no lo van a hacer, ¿ya? De hecho, van a comer harta grasa para irritar bien el estómago, ¿ya? Profe, Dígame. tenía otra duda también, que mencionó una diferencia en el situacional de cuándo utilizar la loperamida, o esto es lo del policarbófilo de calcio, y ¿Sí? dijo que había una diferencia cuando se estaba deshidratando gravemente, no recuerdo bien. Ya, ok. Lo que pasa es que la pregunta es cuándo decidir cuál dar, porque en el fondo todos sirven, son todos antidiarreicos. Entonces, la mejor manera de decidir es esta. Si tu paciente se te está deshidratando muy rápido y necesitas bloquear la diarrea, si abiertamente taponarla, la loperamida. Siempre, es la primera que tú vas a elegir, porque esa bloquea completamente la defecación. ¿Ya? Pero si tu paciente está con diarrea, pero su problema no es la deshidratación, sino que más que nada el control fecal, por ejemplo, los pacientes diabéticos, el policarbófilo. ¿Ya? Porque aquí yo lo puedo dar a crónico, la loperamida no la puedo dar a crónico, lo mismo que les dije recién, no más de 4 pastillas, porque si no el paciente se les va a estreñir y va a ser grave, ¿ya? Y eso va a producir otros trastornos. Entonces, cuando el paciente es crónico con su cuadro diarreico, mejor el policarbófilo cálcico, porque si bien es más suave, o sea, no corta la diarrea al tiro, a los pocos días se la va a cortar, ¿ya? Y no va a producir ningún otro tipo de trastorno, no le va a producir al paciente un estreñimiento grave, a lo más un estreñimiento leve, ¿ya? Que es lo que ustedes ven ahí. Ahora, si el problema del paciente es que yo necesito taponarlo para absorber las sustancias tóxicas, por ejemplo, las infecciones, se va a recomendar el subsalicilato de bismuto.
porque en el fondo el bismuto va a seguir teniendo un cuadro va a seguir defecando, pero al defecar va a eliminar la infección. Entonces voy a apoyar al sistema antibiótico, pero si el paciente no está tomando antibióticos, no tiene mucho sentido tomar bismuto, ¿ya? Y en el caso del lactobacillus, el lactobacillus se va a tomar o después de los cuadros diarreicos, de cualquiera de los que les expliqué recién, o cuando yo temo que el problema sea asociado, por ejemplo, a el consumo de antibióticos. O sea, mi paciente está tomando antibióticos y por eso ocurrió el cuadro diarreico, o mi paciente tiene colitis, colon irritable, o mi paciente tiene enfermedad de Crohn. Entonces, yo estoy sospechando que el problema de mi paciente es que su microbiota no está óptima. Y por lo tanto voy a preferir el lactobacillus, y el lactobacillus como tal te va a controlar la diarrea. ¿Ya? Esto es más lento. De todo este es el más lento. Pero estamos pensando en pacientes donde en el fondo yo no le puedo quitar el antibiótico, o yo el paciente no la voy a sanar de un día para otro la enfermedad de Crohn. Entonces en estos pacientes yo puedo utilizar el lactobacillus. De hecho, en los niños pequeños se utiliza mucho el lactobacillus. ¿Ya? ¿Se entiende la Profe, diferencia? Dígame. entonces en ese caso, si nosotros con la loperamida o el policarbófilo nosotros podemos tratar la diarrea, post diarrea nosotros podríamos dar los moduladores de microbiota para recuperar lo que se perdió. Sí, señor, exactamente. De hecho, se recomienda encarecidamente tratar de administrar reguladores de microbiota después de cualquier cuadro diarreico. Ya, profe, Ahora, gracias. les cuento el tiro que son caros. Por eso es que no siempre se administran. Pero eso ya es otro cuento. En los pacientes pediátricos se recomienda más todavía, porque un niño que no tiene un buen control de sus lactobacillus, además no te va a poder aceptar leche y por lo tanto no va a absorber bien el calcio. Y eso es un tema grave en la pediatría, ¿ya? Por eso es que se recomienda tanto este uso de probióticos, ¿ya? Y finalmente, para terminar la clase, chicos, laxantes. Pues, ¿qué pasa con mi paciente estreñido? Lo opuesto. ¿Qué hago con el paciente que no puede defecar de manera adecuada y el no poder le está produciendo un bloqueo fecal, le está produciendo un estreñimiento, le está produciendo hemorroides, le está produciendo síndromes hemorrágicos? Entonces tengo que tratar al paciente estreñido, ¿ya? Para eso tengo 3 tipos grandes de fármacos laxantes. Los fármacos formadores de volumen, que es lo que la gente conoce habitualmente como la fibra, ¿ya? Cuando le dicen usted tiene que comer más fibra, se refiere a eso. Tenemos que comer fármacos que lo que hacen es que aumentan el volumen fecal, aumentando la cantidad de agua que hay dentro de la feca. Y eso hace que sea más fácil eliminarlo, ¿ya? Las fibras están en casi todos los alimentos, por lo tanto, en general, antes de partir con un laxante potente, se recomienda que el paciente cambie su estilo de vida y promueva el uso de fibras, ¿ya? Pero también tenemos fibras naturales, como los muciloides, que es un derivado de una planta que se llama plántago, y tenemos también otros derivados celuloides, ¿ya? Donde al paciente se le da un derivado celuloide y eso aumenta el volumen de la feca y aumenta el líquido de la feca y hace que sea más fácil evacuarlo. Por otro lado, yo les había mencionado que el policarbófilo servía para controlar la diarrea, pero en estricto rigor no era para controlar la diarrea, sino que era para normalizar la feca, ¿ya? Por lo tanto, si mi problema es que el paciente tiene unas fecas que no logra, por ejemplo, que no logra en el fondo crear de manera adecuada, por ejemplo, tiene fecas caprinas, que son estas fecas redonditas, muy, muy espesas, yo le puedo dar policarbófilo para que crezca la feca y así pueda defecar más cómodo, para que no se produzca dolor al defecar, ¿ya? Por lo tanto, el policarbófilo me va a servir para las dos cosas, para los dos ámbitos, ¿ya? Esto es lo más común, dar fibra o dar policarbófilo. En este caso, yo puedo dar acrónico, no me voy a preocupar de que el paciente vaya a tener algún trastorno posterior, porque sus efectos adversos son poco relevantes, ¿ya? Ahora, si mi problema es que el paciente tiene fecas muy duras de feca, pero son muy duras y al ser duras tiene el problema que arrastran y rompen tejido, entonces lo que yo tengo que hacer es dar fármacos que permitan hacer que la feca sea más viscosa, sea más muciloide, por así decirlo, o sea, se tenga como una membrana, por así decirlo, y más agua. Y para eso se administran componentes tensoactivos, como el docusato sódico o el docusato cálcico, ¿ya? Estos fármacos, por si acaso, se administran casi con medio litro de agua. La idea es que el paciente tome mucha agua para que las fecas se pongan más blanditas y sea más fácil expulsarlas, ¿ya? Se utilizan poco los docusatos en la actualidad porque la verdad es que son más fáciles el uso de laxantes osmóticos, ya que es el último grupo.
El grupo de los laxantes osmóticos corresponde al grupo de fármacos que lo que hacen es que intervienen en la salida de mucosa y agua desde el gastrointestinal, promoviendo que cuando se va formando la feca se forme más líquida, más liviana en el fondo, ¿ya? Por eso es que se promueve más el uso de estos fármacos, porque en el fondo emulan mejor la respuesta fisiológica del paciente, ¿ya? Dentro de ellos vamos a tener el óxido de magnesio, que era el que se utilizaba, yo les mencionaba arriba, se utilizaba para controlar la acidez. Bueno, en dosis un poco más alta yo puedo hacer que produzcan un cambio en los componentes minerales de la feca, promoviendo que sean más líquidas, ¿ya? O sea, provoca diarrea. Pero también puedo dar lactulosa, y que no se les olvide porque se utiliza mucho en la clínica, y la lactulosa lo que va a hacer, en el fondo, es lo que les decía yo, pues, tomar y cuando se forma la feca, producir más agua en el momento de la formación de la feca, y la feca va a ser más grande, más blanda y por lo tanto más fácil de eliminarla, ¿ya? La lactulosa, ¿por qué les menciono que no se les olvide? Porque la lactulosa tiene un efecto que es relativamente rápido, ¿ya? Y por lo tanto yo puedo hacer que el paciente defeque muy rápido. ¿En qué situaciones creen ustedes que se necesite que el paciente defeque rápido? Los escucho. Puede ser antes de una colonoscopía, cosas así. Súper, antes de una colonoscopia. Muy bien. De hecho, uno le dice al paciente, tómese una cucharada de lactulosa en la noche anterior y después tómese una cucharada de lactulosa antes de entrar a la consulta para la colonoscopia. Así les deja el colon limpiecito, chicos. Pero además, como dice Constanza ahí, en la encefalopatía, súper bien. Cuando yo necesito, y en las enfermedades hepáticas, cuando yo necesito disminuir el contenido de derivados de amonio en el tracto gastrointestinal, necesito limpiar el tracto, que no quede nada. Entonces voy a utilizar la lactulosa, ¿ya? Previo a la cirugía de parto. En el parto yo creo que ninguna mujer va a querer defecarse por la contracción en el fondo mientras ocurre el parto. Entonces, ¿qué hacemos? Liberamos el contenido fecal con lactulosa, ¿ya? Por eso es que no se les tiene que olvidar. En general son medicamentos que son la lactulosa es relativamente seguro, se absorbe mal y por lo tanto casi no tiene efectos sistémicos y se puede administrar no con cronicidad, pero sí por un buen tiempo, en el caso de los pacientes que están teniendo problemas para defecar, por ejemplo, porque utilizan fármacos que producen estreñimiento. Ejemplo clásico, los pacientes que utilizan quimioterapia y necesitan control paliativo del dolor, se les da morfina o derivados del fentanilo, que son también opioides. Y estos medicamentos son tan poderosos que producen estreñimiento del paciente. Acuérdense que esa era una de las gracias de los derivados opioides, no se movía el sistema. Entonces, el estreñimiento del paciente va a generar que estos pacientes quimioterapizados o pacientes con cáncer no puedan evacuar de manera adecuada las fecas. Y si no las pueden evacuar, yo necesito promover la defecación. ¿Y con cómo se promueve? Se promueve con lactulosa. Y aquí ya no lo doy una vez, no lo doy para defecación rápida, sino que lo doy para defecación crónica, ¿ya? Entonces, pacientes que tomen opioides por mucho tiempo, lactulosa para apoyar su defecación y sientan que están defecando de cierta manera fisiológica, ¿ya? Eso, chicos. No voy a hablarles más en realidad, no tiene sentido.